Buenas noches con todos. De nuevo repito mi nombre es Jacob Cabrera y vamos a hablar sobre miembro inferior. En general, quiero comenzar con una introducción a cómo es que se estudia el miembro inferior. Ustedes deben recordar de que el aparato, o bueno, dejando más allá del sistema óseo, que es lo que les digo, lo vamos a separar un poco, no lo vamos a tocar tanto ahora, eso se va a ver más en la práctica. El resto de sistemas, que es el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, se van a estudiar de una forma un poco opuesta. No es, o sea, se parece bastante al miembro superior, prácticamente es igual, solo que va a tener un enfoque distinto porque van a haber dos caminos, y eso quiero que lo entiendan desde ahora. Va a haber un camino anterior, que va a ser, por así decirlo, por delante del miembro inferior, quiero que lo entiendan de esa manera, y va a haber otro por detrás, como para que se vayan haciendo una idea. Ya entonces, es por eso que difiere un poquito. En miembro superior tú tienes tu plexo braquial y con eso es suficiente. En cambio, acá tienes el plexo lumbar que va a ir por delante, el plexo sacro o lumbosacro que generalmente va a ir hacia atrás. Entonces van a quedarles claro esto después, ¿ya? Un poco más adelante vamos a volverlo a hablar. Pero por ahora vamos a comenzar con la irrigación. Esta irrigación, ¿cómo se estudia? La irrigación la van a ver de dos maneras. Esta imagen es bastante clara con respecto a cómo se debe tocar o cómo vamos a estudiar todo miembro inferior. Si ustedes ven por delante hay una arteria principal que va a tener un recorrido anterior. Si bien luego este recorrido se vuelve posterior, lo vamos a tocar un poco después, primero está por delante, a nivel del muslo. Y hay otro sistema que va a ir por detrás. Hay otras arterias que salen por detrás y van a irrigar la parte posterior. Y acá, como ven, como les mencioné antes, lo que estaba antes delante está pasando a estar detrás. Todo esto lo vamos a especificar más, un poco más de acá en las siguientes diapositivas. También hay que tener en cuenta las regiones que tenemos en el miembro inferior. En el miembro inferior tenemos, dejando de lado pelvis, que ustedes ya han visto esa zona, tenemos el muslo, tenemos la rodilla, tenemos la pierna y tenemos el pie. Es la forma más básica de distribuirlo. También tenemos la región glútea, que no se toca tanto en pelvis, y acá sí la vamos a hacer un poco de mención, porque hay algunas arterias que van a estar en esa zona. De ahí una articulación que es bastante importante, que de nuevo la van a ver un poco más en práctica, pero yo voy a hacer énfasis en ciertos detalles, es la articulación coxofemoral. Esa articulación es bastante importante. Ahora, después de la irrigación tenemos que tener en cuenta la inervación. La inervación, de nuevo, lo vamos a dividir en dos. Una parte anterior, que se relaciona con el nervio femoral, igual que la arteria femoral con el nervio femoral, pasando, como ustedes pueden ver aquí, por un espacio. Este espacio tiene un nombre muy conocido, que es la arcada crural, pero no es el nombre más preciso. Como debería conocerse más que todo es como arcada subinguinal, porque está debajo de un ligamento. Ese ligamento se conoce como el ligamento inguinal, pero ustedes ya lo deben conocer o ya lo habrán escuchado como arcada crural. Ese nombre es correcto. Y hace referencia a las estructuras que van a pasar por esta zona del miembro inferior. La mayoría de estas estructuras pasan de estar dentro del abdomen o dentro de la pelvis hacia el miembro inferior. Y por detrás tenemos, en este caso se observa el nervio ciático en todo su recorrido, pero son estructuras que van a pasar por detrás. Ya vamos a ver por qué agujero, por qué continente pasa, o en sí por qué conducto quizá, ¿no? Eso vamos a especificarlo después, pero quiero que les vaya quedando claro eso. Y lo mismo va a ser para el drenaje venoso. Además, recordarle de que la descripción en anatomía de las arterias es de proximal, o sea, de más cerca a más distal, o sea, desde, digamos, la pelvis hasta la punta de mis dedos. Los nervios igual, desde sus plexos hasta la punta de mis dedos. En cambio, el drenaje venoso se describe al revés, desde la punta de mis dedos hasta que llegue al corazón. En este caso, si estamos en el miembro inferior, las venas van a subir hasta llegar a la vena cava inferior. Si estaríamos en la cabeza, las venas van a bajar hasta la vena cava superior. Esa es la forma de describirlo, eso quiero que les quede claro. Estamos describiendo por ahora, ¿ok? Al estudiarlas, obviamente se nombran nada más, pero al describirlas, yo tengo que escribir primero, estamos con las venas superficiales, la vena safena interna llega y drena en la vena femoral. La vena femoral pasa por el ligamento inguinal y se vuelve la vena ilíaca externa, se une con la vena ilíaca interna, forman la vena ilíaca común, las dos venas ilíacas comunes se unen y forman la vena cava inferior. Así, se describe de inferior a superior. Ahora, habiendo recordado esto, pasaríamos a describir cada una de estas. Por ejemplo, las regiones, mejor dicho. Cada una de estas regiones son las cuatro principales que les he mencionado. La región glútea es la más relacionada con la cavidad pélvica, pero tiene una importancia fundamental en el miembro inferior, que
es la comunicación, ya en este caso la comunicación posterior que hace de la pelvis, me refiero a pelvis verdadera, la pelvis interna, con el miembro inferior. En este caso, comunicación pelvis-miembro inferior. Otra importancia que tiene son estos músculos, los músculos pélvico-trocantéricos. Cuando vean en la práctica, ahí van a ver las muestras con cada uno de estos músculos. Son músculos pequeños que se encuentran por dentro, o sea, por debajo, por así decirlo, de esta región glútea, más profundo, es la forma más correcta de describirlo. Por ejemplo, acá tenemos al músculo glúteo mayor y detrás de este tenemos a la zona pélvico-trocantérica o los músculos pélvico-trocantéricos. Acá arriba tenemos al glúteo medio. Entonces, estos músculos pélvico-trocantéricos forman un plano, esa es la palabra clave, forman un plano más profundo que los músculos glúteos. Ustedes conocerán el glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor. Más profundo estos músculos glúteos, encontramos estos músculos pélvico-trocantérios. Entonces, dos funciones. La más importante es la comunicación, porque ahí van a haber unos agujeros o forámenes, que ahorita vamos a describir, que permiten el paso de estructuras de este dentro de la pelvis hacia afuera de esta, en este caso en la región posterior. Luego tenemos el muslo, que es la región más amplia, tiene un solo hueso y tiene como recorrido algunas estructuras. En este caso, las estructuras que se encuentran delante se van a encontrar únicamente en el muslo y las estructuras que se encuentran por detrás sí van a llegar hasta el pie. ¿Qué quiero decirles? Yo les había hablado de que hay una arteria femoral. Acá recuerdan, una arteria femoral, esta va a pasar a ser posterior una vez llegue a la fosa poplitea. La vena femoral, perdón, el nervio femoral que les había hablado antes, ese nervio solo va a llegar hasta casi la rodilla. El nervio ciático, en cambio, sí desciende por todo el miembro inferior y va a llegar hasta la planta de tus pies. Ahora, una vez tenemos claro eso, vamos a hablar de las últimas dos regiones, que es la región de la pierna y la región del pie, que en este caso tienen ciertos detalles importantes, pero eso lo vamos a hablar después. Solo quiero que tengan en cuenta que estas son las cuatro regiones que vamos a tocar ahora. A mí, con lo que... Uy, creo que hay una pregunta. A ver, no sé si me pareció o... Ah, no, se unieron nada más. Ya. Igual cualquier cosa pueden interrumpir. Ah, ya, levantaron la mano. Sí, dígame, por favor. Es una consulta. Lo que pasa es que estuve escuchando que la arteria posterior llega al exterior por la zona poplitea o la arteria poplitea. No lo entendí. Ah, ya. A ver, eso trataba de no confundirlos un poco, pero, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Hay una zona que se llama la región poplitea, que ustedes ya habrán escuchado de la fosa poplitea, también se le conoce como zona poplitea, también en el propio hueso hay un triángulo popliteo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Me refiero a esta zona de acá. Miren, lo voy a pintar. A ver, de color verde. Toda esta zona, el triángulo que estoy haciendo acá, todo esto, claro, quitando la exageración hacia los lados, se le llama región poplitea o zona poplitea, le pueden decir. Esa, cuando tienes todas las estructuras que la van a envolver, procede a llamarse fosa poplitea. Y por esta fosa es por donde van a pasar las estructuras. Pero si se dan cuenta, acá están viendo una arteria. La estoy encerrando. Le voy a encerrar acá la arteria. Esta arteria que están viendo acá, se ve que está pasando por un agujero. Si ustedes se dan cuenta, está pasando por un agujero. Este agujero permite que la arteria que antes estaba anterior, miren, este agujero es el mismo que este, ¿eh? Estos dos son el mismo agujero. Antes estaba adelante, está pasando hacia atrás. Esta fosa o este foramen tiene un nombre, que es el canal de los aductores, o hiato aductor, mejor dicho, hiato aductor. Este hiato permite el paso que la arteria que estaba anterior ahora pase a estar posterior. Entonces llega a la fosa poplitea. Ahora, esta arteria, que antes se llamaba arteria femoral, ahora cambia de nombre una vez atraviesa este hiato y se le llama arteria poplitea. Esta arteria poplitea está en la fosa poplitea y esta fosa poplitea se encuentra en la región poplitea. Es un poco confuso quizá con los nombres decirlo de esta forma, pero es preciso que lo manejen exactamente así, porque digamos, alguno de ustedes lee algún libro o algo similar y puede decir, ah, no, no me hablaron de región poplitea, sino de fosa poplitea y no sabía que era diferente. Son dos cosas distintas, pero ligeramente distintas. Si quieren acordarse de algo, hay una arteria que se llama la arteria poplitea, que pasa a llamarse arteria poplitea una vez pase de estar anterior a estar posterior. ¿Cuándo pasa a estar posterior? Una vez atraviesa el hiato aductor y se ingresa a la región poplitea, donde no solo está esta arteria, no es así, está el nervio, en este caso el nervio ciático cuando ya se divide, el nervio tibial y el nervio peroneo común, y también está la vena poplitea. Entonces hay varias estructuras ahí que se encuentran en esta región, ¿ya?
Espero haya quedado más claro. Igual si tienen alguna duda, pueden interrumpir, no hay ningún problema, no se preocupen de eso. Entonces, esto está en la región posterior. Antes estaba adelante. A eso me refería cuando hablaba en esta zona. Las estructuras que antes les dije, quiero que entiendan que hay unas que están delante y hay unas que están detrás. Eso principalmente es para el muslo. Una vez pasa el muslo, todas las estructuras han pasado a estar detrás, en la región popltea, en la fosa poplitea. Y a una vez todas las estructuras están detrás, cuando llegan a la pierna, se redistribuyen un poquito. Por eso es un estudio distinto lo que vamos a hacer cuando lleguemos a la pierna. Ahí voy a volver a hablar de cómo se redistribuyen estas estructuras. ¿Por qué es importante hablarlo de esta forma? Porque cuando ustedes estudien y vean alguna lesión, digamos, a nivel de la rodilla, ustedes deben tener totalmente claro por anatomía, digamos, hay una luxación. Si fuera una luxación anterior, provoca que la tibia, por así decirlo, vaya hacia adelante y los vasos o todo el van, le vamos a llamar de esa manera, que se encuentra detrás, se comprime contra el fémur. Y al comprimirse, puede provocar la propia compresión de la arteria y provocar necrosis distal o cualquier otra cosa. Entonces ustedes saben de que todo se encuentra detrás. También el paciente puede presentar hormigueos. Ustedes ya saben que está todo detrás. No hay nada por delante más que los ligamentos y unos pequeños vasos, claro, ¿no? Y luego recién se vuelve a distribuir. Cada uno de los recorridos los vamos a hablar de acá un momento. Ya, seguimos. Ahora, estos puntos de comunicación sí son importantes que ustedes los manejen bien, especialmente para que se hagan una idea general de lo que se ve en miembro inferior. Por ejemplo, acá ya deben recordar por pelvis de que este es el hueso sacro, y acá se está uniendo al hueso coxal. El hueso coxal se divide en tres, ¿no es así? Ustedes ya conocen eso. Tenemos al pubis, al isquion y al ilion, que son sus tres centros de osificación que al fusionarse forman un solo hueso. ¿Ya? Acá tenemos al hueso sacro. Y todo esto en conjunto forma la pelvis. No confundan pelvis con cintura pélvica. La cintura pélvica la forma únicamente este hueso, que es el hueso coxal. El hueso coxal es la cintura pélvica. La pelvis es todo. Los dos huesos coxales, más el hueso sacro, más la articulación, todo. ¿Ok? Eso quiero que les quede claro. ¿Por qué les hablo de esta cintura pélvica? Porque ustedes ya habrán escuchado ampliamente de la cintura escapular. Está formado por más huesos, ¿no es así? Generalmente cuentan tres. Y aquí solo es uno. Ahora, seguimos viendo acá esta parte de la articulación coxofemoral y aquí sí quiero recordarles o mencionarles algunas partes importantes de este hueso, que es el hueso fémur. Están viendo su cara anterior. Cuando vean las prácticas van a ver que se hace bastante énfasis en que ustedes aprendan a reconocer qué cara están viendo de cada hueso. Yo debo mostrarles un hueso y ustedes deben saber decirme, ah, ya, estoy viendo su cara posterior, ah, ya, estoy viendo su cara anterior. En este caso es la cara anterior. Acá tenemos un cuello, que es el cuello anatómico, y a su vez es el cuello quirúrgico. Cuando generalmente se habla de una fractura de cadera, casi siempre se hace referencia a una fractura acá. Ambos cuellos condicen en el miembro inferior, en el fémur. En cambio, ustedes deben recordar que en el húmero, el cuello quirúrgico y el cuello anatómico son dos zonas o dos regiones distintas. El cuello, acá está su cabeza, recuerden, principalmente en niños, la cabeza está irrigada por una sola arteria. Eso sí puede ser pregunta, casi siempre lo mencionan. Es la arteria del ligamento redondo o arteria para la cabeza del fémur. Esta arteria irriga solo la cabecita. El resto de la región proximal, o como vamos a conocer, ustedes ya deben recordar, epífisis proximal está irrigado por arterias capsulares. Lo vamos a repetir después, pero es importante aquí evitar la confusión de los términos. Cuando hago referencia a una arteria capsular, irriga toda esta zona. En cambio, ojo, hago énfasis, porque si lo ahondan un poco más se van a dar cuenta que es principalmente en jóvenes, en niños, la arteria de la cabeza del fémur o arteria del ligamento redondo irriga solo esta zonita. Ahora, ya tenemos esa región, la cabeza, el cuello. Ahora sí, vamos con la propia epífisis o toda esta zona. Tenemos los dos trocánteres. Este es el trocánter mayor y este es el trocánter menor. Si estamos viendo la cara anterior, vamos a ver esta línea de acá, que se los voy a graficar o se los voy a señalar. Esta línea se llama la línea intertrocantérica. Atrás, en la parte posterior, tenemos una cresta intertrocantérica. La cresta, por el propio nombre, se van a dar cuenta, resalta más que la línea intertrocantérica. Y eso lo van a ver en las muestras. Por eso hago énfasis. Entonces, trocánter mayor, trocánter menor, línea intertrocantérica y atrás, cresta intertrocantérica. La cresta la vamos a volver a tocar después. Pero aquí, ¿qué hago énfasis? Dos datos importantes. Pueden ser preguntas. Siempre en sus rotaciones también les van a preguntar. Este de acá, que es el trocánter menor, generalmente, en algunos tipos de fracturas, se sale. O sea,
literalmente se rompe, se sale solito. Tiene su tipificación, pero eso no lo vamos a tocar ahora. ¿Por qué? Porque está traccionado por un solo músculo, ¿ya? O sea, el trocánter mayor se insertan varios músculos ahí. En cambio, en el trocánter menor se inserta un solo músculo, que es el músculo psoas ilíaco. Ustedes recordarán que el músculo psoas es un músculo que se encuentra desde el abdomen y el ilíaco es el que se encuentra en esta zona de acá. En la fosa ilíaca le vamos a llamar, o en la región ilíaca de la cara interna del hueso coxal, justo en esta zonita de acá. Ambos bajan, atraviesan esta arcada crural que les he hablado antes y van a llegar y se van a insertar justo ahí, en el trocánter menor. Entonces no se olviden, ¿quién se inserta en el trocánter menor? El músculo psoas ilíaco, nadie más. Y luego, otra pregunta que les pueden hacer, esta sí es más rebuscada. ¿Quién se inserta en esta línea intertrocantérica? La respuesta es nadie, no se inserta ni un solo músculo. Entonces tú puedes decir, ¿por qué hay un relieve? Porque ustedes ya sabrán, ya estamos en tercer día, que en la anatomía cualquier formación está por algo. O más que está por algo, ha sido hecha por otra estructura. Generalmente los relieves más prominentes son hechos por tracciones más fuertes o por músculos más grandes que se encuentran adheridas a estas. En este caso, esta línea intertrocantérica se forma porque justo allí no se inserta, se adhiere la cápsula articular. La cápsula que envuelve toda la articulación coxofemoral se encuentra en esta zona. Obviamente también en el resto envolviendo toda esta zona, ¿no es cierto? Es como un círculo, como una coronita. Pero justo esta línea está formada por la cápsula. Eso quiero que recuerden, porque ellos los pueden agarrar. Pueden decir, ¿quién se inserta en la línea intertrocantérica? Nadie. En la cresta, ya, eso es otra cosa. En la cresta se insertan los músculos pélvico-trocanterios. Pero de eso les voy a hablar de nuevo después, ¿ya? Esos datos importantes nada más. Eso es epífisis proximal. Luego hablaremos de la diáfisis y todo ello. Ahora, ¿por qué menciono un poco esto? Porque estos relieves nos van a ayudar a darnos cuenta de otras estructuras. Ya finalmente, para continuar con las comunicaciones, recordarles, porque esto ya lo deberían haber manejado de la clase de ayer, tenemos otras estructuras en el hueso coxal. Por ejemplo, acá tenemos la EIAS. ¿Qué es la EIAS? Es la espina ilíaca antero-superior. Acá tenemos la espina ilíaca antero-inferior. Y acá atrás, cubiertas por la articulación, tenemos las espinas ilíacas postero-superior y postero-inferior. ¿Ya? Y acá, ¿quién estaría? Recuerden, esta es la región del pubis. Y acá está la espina del pubis. ¿Ya? Luego lo vamos a volver a repetir, pero recuerden, así se inserta el ligamento inguinal. Y esta sí es pregunta típica. A ver, los que están activos, a ver si recuerdan esto. ¿De qué músculo es dependencia el ligamento inguinal? ¿A qué me refiero con dependencia? ¿De qué músculo va a formarse? A ver, respondan en el chat. Los que se acuerdan, voy a contar hasta 10. Pero es, ¿de qué músculo? Y así es tal cual la pregunta. ¿De qué músculo es dependencia el ligamento inguinal? Hay un músculo en el abdomen o en la pared abdominal de la cual va a depender este ligamento. A ver, o del 1 al 5 voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ¿alguien? Vamos, chicos. ¿Nadie recuerda? Digan un músculo, aunque sea al azar, de la pared abdominal. Recuerden ¿El transverso? Ya puede ser el transverso. ¿Alguien más? ¿Alguien levantó la mano? A ver, alguien respondió. El oblicuo mayor. Muy bien. Ahí está. Ya, gracias a los que participaron. Es el oblicuo mayor. Nunca se olviden eso, créanme. Lo preguntan un montón. ¿De qué músculo es dependencia? Del oblicuo mayor. ¿Ya? No vamos a entrar en detalles porque hay un montón de libros que pueden decir, no cosas distintas, sino pueden añadir puntos específicos, pero la pregunta es, ¿de qué músculo depende el ligamento inguinal? Oblicuo mayor. Nunca se olviden de eso, ya para siempre. ¿De qué músculo? Oblicuo mayor. Y llega hasta esta zona, ¿ok? Y debajo de esto van a pasar estructuras de la pelvis hacia el miembro inferior. Ahora sí, continuamos. El agujero obturador es el más fácil de recordar. Este huequito de acá, el chiquitito, se llama agujero obturatriz. ¿Qué es el agujero obturador? Es todo, el hueco grande. Ustedes dirán, pero ¿está cubierto por algo? Sí, está cubierto por una membrana, se llama la membrana obturatriz. Esta membrana recubre el agujero y deja un huequito chiquito. Ese huequito chiquito se llama agujero obturatriz, no se confunden. El grande es obturador, el chiquito es obturatriz. Luego tenemos el foramen ciático menor. El foramen ciático menor se encuentra en posterior. Aquí no lo vamos a ver tanto, pero en la imagen siguiente sí, ¿ya? Por ahora quédense con eso. Foramen ciático menor está por detrás. Acá tenemos el foramen ciático mayor, aquí bien grande, acá se ve mejor, en el lado derecho. Toda esta zona de acá, que están viendo todo esto, es el foramen ciático mayor.
¿Está limitado por quién? Vamos a borrar un rato. ¿Está limitado por quién? Vamos a colorearlo, cada una de esas estructuras, ¿ya? Primero, de color rojo, acá tenemos a la escotadura ciática mayor. Hay una escotadura ciática menor que va a formar el foramen ciático menor. Pero acá tenemos la escotadura ciática mayor. Luego acá tenemos, que no se nota tanto, la espina ciática o espina isquiática. Cualquier nombre vale. Espina ciática, espina isquiática es lo mismo. Luego de color azul, miren, voy a graficar todo el borde, pero ahí se nota un poco en la imagen, ¿eh? Pero miren, esto de acá, ¿qué es? Ese es un ligamento, miren, estoy graficando ambos bordes. Ese ligamento se llama el ligamento sacrociático, sacroespinoso también. El nombre clásico es sacrociático mayor, o mejor dicho, sacrociático menor. Pero el que quiero que recuerden es sacroespinoso, porque va del sacro a la espina. Y también hay otro. El otro límite es este de acá, este borde de morado. Hasta abajo va, miren, ¿eh? El ligamento es grande, llega hasta esta zona todavía, hasta ahí llega. Ese ligamento se llama el ligamento sacrotuberoso, porque va a la tuberosidad isquiática, por eso se llama sacrotuberoso. Entonces está formado por 4 estructuras. El agujero ciático mayor está formado de morado por el ligamento sacrotuberoso, de azul por el ligamento sacroespinoso, de rojo por la escotadura ciática mayor y de verde por la espina isquiática, ¿ya? O espina ciática. Esas 4 estructuras van a formar un agujero y por ese agujero van a pasar otras estructuras también que ahorita vamos a ver. Este se llama el foramen ciático mayor. El foramen ciático menor está un poquito más abajo, formado por estos 2 ligamentos y por la escotadura ciática menor. Bien parecido. Seguimos. Doctor, disculpe, una Dígame, consulta. ¿A qué se dígame. le, o sea, qué quiere decir con foramen? Ah, ya. En anatomía, lo malo es de que, bueno, no podemos decirle lo malo, es que hay que ser lo más precisos. Entonces, cuando decimos foramen, es prácticamente decir agujero. Pero ¿por qué prefiero decirle foramen? Porque algunos lo pueden confundir con conducto o canal, y aquí sí hay que ser claros. Foramen, agujero, ¿ya? Ustedes van a leer libros clásicos, o cuando lean el Gray, que es un libro reciente y es el que más recomendamos, el libro Gray para estudiantes, van a decirles foramen. Entonces tienen que familiarizarse con el término. ¿Qué significa foramen? Significa agujero, básicamente. Pero luego tenemos el término canal, que el canal, así como una canaleta, que a veces hay calamina y una canaleta, está descubierto por encima. Y a veces hay ese nombre, canal. Luego hay conducto. El conducto necesariamente es cerrado y tienen que tener estructuras. No tiene que ser circular. Por ejemplo, este de acá de morado, que les he coloreado acá, se llama conducto subinguinal. Este conducto es cerrado y pasan estructuras. Entonces se le llama conducto. ¿Cómo se le llamaría si fuera, o cómo sería graficado un canal? El canal generalmente no va a tener un techo, o si tiene el propio techo, no está directamente relacionado con las estructuras que hacen mención. Por ejemplo, el canal de Guyon, que se encuentra en la muñeca. El canal de Guyon, como es un desdoblamiento de lo que forma principalmente la región de la muñeca, es el ligamento que recubre esa zona, el retináculo flexor, se desdobla y forma el canal de Guyon, entonces se le llama canal nada más. Pero en este caso, cuando es conducto, es completo. Entonces, para que sea foramen, tiene que ser un agujerito más chiquito. Solo un agujero. El ejemplo más clásico que se les puede dar de eso es cuando hablamos de los forámenes vertebrales. Cuando ustedes vayan a clase, van a ver que las vértebras solitas, ustedes tienen una sola vértebra, tienen un hueco en medio, por el cual pasa la médula espinal. Pero cuando ustedes les agarro, digamos, una vértebra y les digo, ¿qué es esto? Ustedes deben decirme foramen vertebral. Pero cuando unes todas las vértebras, ya no se le llama foramen, se le llama canal vertebral, o mejor dicho, conducto vertebral. Algunos le dicen conducto medular, que también está bien. Entonces, por eso es que hay que ser un poco minucioso con los términos. Entonces, ¿qué significa foramen? Agujero, o mejor dicho, no, sí, agujero. Acuérdense así, foramen, agujero. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Creo que escuché 2 micrófonos. A ver, pueden interrumpirme sin ningún problema si alguien tenía algo más que preguntar. Si no, espero que haya quedado claro. Por eso le Sí, coloco. profesor. Dígame. Profesor, no lo había entendido muy bien dónde se encontraba el foramen ciático menor.
Y ahorita vamos a tener una imagen más clara, ya, de eso no se preocupen. En la siguiente imagen va a ser un poco más claro. Ahorita lo voy a volver a repetir, no te preocupes. ¿Ya? A ver, siguiendo, acá le coloco agujero, acá foramen, foramen, ¿por qué? Ah, ya, ¿por qué acá esto sí en realidad es lo mismo? Porque en los libros más le llaman forámenes a estos, y este sí agujero. Entonces, por eso prefiero colocar esos dos términos para que ustedes también ya lo tengan en cuenta. Pero sí es lo mismo, ¿eh? Agujero foramen es exactamente lo mismo, solo que algunos libros, los clásicos especialmente, y ahora también lo toman algunos libros recientes, también le ponen foramen. Capaz ustedes lo leen y dicen, no, nunca me han dicho foramen, y pues eso es lo mismo, foramen, agujero. Ahora, tenemos el agujero obturador, tenemos el conducto obturador o conducto subpúbico, que también vale. En este caso, ¿cuándo pasa a llamarse conducto? Y ya no se llama agujero, cuando ya pasan estructuras. Ahora, este conducto ahora, o también llamado agujero obturatriz, que está cubierto por la membrana obturatriz, está cubierto o se comunica con la cara o compartimiento medial. ¿De quién? Del muslo. El muslo tiene un compartimiento medial y se va a comunicar con este. También tiene un compartimiento anterior y un compartimiento posterior, pero se comunica con el compartimiento medial. Va a pasar un van. No se olviden qué significa van. Varios ya lo sabrán, pero van es básicamente esto. Vena, arteria y nervio, ¿no es cierto? Vena, arteria y nervio. Entonces, ahí va a pasar una vena, una arteria y un nervio. Luego lo vamos a explicar más. ¿Tienen alguna pregunta, creo? Hay un micrófono. Igual cualquier cosa me dicen, ¿ya, chicos? Seguimos, tenemos el foramen ciático menor. Su formación está dado por el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso. Ahorita lo vamos a repetir. El foramen ciático mayor ya se los mostré ahí están sus límites, ahí tienen que agregarle el de verde, no se olviden, la espina ciática, y está dividido por el músculo piriforme. Si ustedes ven acá, la imagen de la derecha, aquí, en esta zona, hay una cosa roja, ¿no es cierto? Ese es un músculo. Ese músculo se llama el músculo piriforme, ¿ya? Ese músculo se inserta en la cara anterior del sacro y luego, bueno, se origina en la cara interior del sacro y luego se va a insertar distalmente ya en el fémur. Entonces, ese músculo al salir va a dividirlo en dos agujeros más chiquitos o dos espacios. Hacia arriba, vamos a llamarle el supramuscular o suprapiriforme y hacia abajo el infrapiriforme o inframuscular. Luego tengo un gráfico que lo va a ejemplificar un poco mejor. Y por ahí van a pasar distintas estructuras. El más importante es el infrapiriforme o inframuscular, por el cual pasa el nervio ciático. ¿Ya? Luego tenemos el espacio subinguinal o arcada crural, ese nombre es clásico. Les apuesto que les van a enseñar de esa forma. Les van a decir arcada crural. Está formado por el ligamento inguinal, el que ya les hablé, y el borde anterosuperior del hueso coxal. Y se forma un espacio o canal. Cuando ya pasan las estructuras se le puede llamar conducto. Ahora, esos son los principales medios de comunicación que se tiene de la pelvis al miembro inferior. Y esta imagen era de la que más claro les iba a dejar todo. Acá, miren, de color morado tenemos ¿a quién? Al foramen ciático mayor o agujero ciático mayor. En esta imagen es la misma, solo que se le ha quitado todo este músculo, que es el músculo elevador del ano. Este no, esto tiene que ver con pelvis, así que por ahora no lo van a tocar. Le quitas el músculo elevador del ano y ahora sí, vean. Aquí tenemos el otro agujero. Ese es el foramen ciático menor. Límites. Acá vemos de nuevo a este tendón, o mejor dicho, tendón, ligamento. Este se llama el ligamento sacrotuberoso. Sacrotuberoso. Luego, ¿quién sigue? El ligamento sacroespinoso. Miren acá de color verde. Sacroespinoso. Y finalmente, acá no se ve tanto porque está recubierto por un músculo. Acá debería estar una parte ósea. Esa parte ósea se llama la escotadura ciática menor. Miren, acá está la escotadura ciática mayor. Acá está la escotadura ciática menor. Y aquí de negro voy a colocar donde está la espina ciática. Ahí está la espina ciática dentro, ¿no? Ahí se está insertando el sacroespinoso. Entonces, esos tres, ligamento sacroespinoso, ligamento sacrotuberoso y escotadura ciática menor forman al foramen ciático menor o agujero ciático menor. Ahora, ¿por qué es importante este agujero? ¿O por qué es interesante? Porque todas las estructuras de la pelvis, que finalmente van a pasar por uno de estos conductos, sí o sí pasan por digamos, la arcada crural que está por delante. Por detrás tenemos el agujero ciático mayor. Pueden pasar, digamos, por este conducto que están viendo aquí. Esto se llama el agujero obturatriz o conducto obturatriz. Pero ninguno pasa por este.
¿Por qué digo que ninguno pasa? Porque nadie sale de la pelvis por esa zona, más bien reingresan. Por eso, quiero que presten atención a esta imagen. Se pueden dar cuenta, hay una flechita que pasa por encima del músculo y otra flechita que pasa por debajo. Pero esta flecha sale, digamos, se va hacia el miembro inferior, pero hay otra flechita que va y reingresa a la pelvis. Y eso quiero que se acuerden. Esta flechita está reingresando a la pelvis. Ese reingreso a la pelvis está dado únicamente por el van pudendo. Y eso acuérdense, el van pudendo. No se olviden, el nervio pudendo y la arteria pudenda, en este caso vamos a hablar del nervio, van a inervar toda esa región. En este caso, la región del periné. El periné en la pelvis es la parte más externa de esa zona. Entonces, ¿qué ocurre? El nervio reingresa con su arteria y sus venitas, que principalmente el nervio reingresa, y acá se distribuye, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que recuerden. Ese nervio sale por el foramen ciático mayor y reingresa por el foramen ciático menor. Es lo más importante que van a recordar de esta imagen. Por último, luego ven este gran músculo. Este es el músculo obturador interno. Hay otro músculo por fuera que es el obturador externo. Todos estos se llaman obturadores porque cubren el gran agujero obturador, que acá ya lo están cubriendo casi totalmente. Y es importante que lo recuerden porque si ustedes van a tener exámenes prácticos de anatomía, casi siempre lo preguntan. Ya, entonces ahí tenemos el último agujero, el que no había quedado del todo claro por la imagen, pero aquí está. Agujero ciático menor, agujero ciático mayor. ¿Ya? Todo claro hasta allí, ¿no, chicos? Cualquier pregunta la pueden hacer. Entonces, esos son los 4 puntos de comunicación de la pelvis hacia el miembro inferior. Los más importantes son 2. El foramen ciático mayor y la arcada crural o espacio subinguinal. Esos 2 son los más importantes porque más estructuras van a pasar por allí. Seguimos. Ahora, vamos a matar los más sencillitos, los 2 primeros. El canal obturador, ya les había dicho, acá está el foramen obturado al inicio, foramen obturado, y ahora tenemos el agujero obturatriz, el más chiquito. Entonces tenemos, o también llamado conducto subpúbico, pero recuerden, agujero obturatriz nada más, ¿ya? El canal obturador ya es todo en conjunto, el agujero grande. Está formado por la membrana y el borde anterosuperior de esta región, que en este caso, ¿a qué nos referimos con borde anterosuperior? Tenemos todo este agujero, este es el borde anterior y superior, por eso se llama anterosuperior. Por eso acá no está tan bien graficado porque lo estoy poniendo un poco más hacia atrás. En realidad el agujero debería estar más hacia adelante. Por eso se llama borde anterosuperior. Justo está en esta zona. Y de ahí también está limitado por la membrana obturatriz. Está formado por la cara inferior de la rama iliopúbica. ¿Qué significa rama iliopúbica? Va desde el ilion, no se olviden, esto se llama ilion, hasta el pubis. A esto se le llama rama iliopúbica. Y la membrana obturatriz. Tiene como contenido a un van. ¿Qué contiene este van? Primero, vena obturatriz, arteria obturatriz y el nervio no obturatriz, nervio obturador. Aquí sí, no le cambien el nombre, no existe nervio obturatriz, es el nervio obturador. Y este nervio obturador va a ir a inervar la cara o el compartimiento medial del muslo. No quiero que se olviden de eso. Ese nervio inerva el compartimiento medial del muslo. Luego tenemos el foramen ciático menor. Ya les he hablado de este, está formado por ligamento sacroespinoso, sacrotuberoso, la escotadura ciática menor también. Como contenido tenemos al músculo obturador interno, que ya les hablé de ese, ya lo han visto, y el reingreso de los vasos, incluyendo el nervio, o van pudendo interno, ¿ya? Van pudendo interno, acá también se ve en la imagen, cómo está bajando y reingresa, en este caso la arteria pudendo interna. ¿Qué se ve en la imagen? Tenemos la arteria ilíaca común, la ilíaca externa, la ilíaca interna, con los vasos que van a ir para esa zona. Solo los he graficado 2, acá deberían haber más. Y acá ya se volvió la arteria femoral, ¿no es cierto? Entonces, esta arteria, que es la arteria obturatriz, viene, atraviesa el agujero obturatriz, irriga toda esta zona y a su vez va a descender también para irrigar parcialmente la cara o el compartimiento medial del muslo. El nervio sí, baja y inerva toda esa zona. Ya vamos a hablar luego de compartimientos musculares. Ahora, la irrigación. Esta es una imagen que nos va a ayudar, o bueno, esta diapositiva nos va a ayudar a identificar de forma general cómo es la irrigación de esta región. Tenemos 2 arterias, una ilíaca externa y una ilíaca interna. Acá se ve en esta imagen. Tenemos la arteria ilíaca externa, que es principalmente la que va a irrigar, mejor dicho, el muslo, la pierna, el pie, sale para afuera, por así decirlo, sale de la pelvis.
En cambio, la ilíaca interna es la arteria que va a irrigar la pelvis. Esta arteria ilíaca interna va para la región pélvica, pero, además de todas sus ramas para la pelvis, va a dar ramas que tienen que ver con el miembro inferior. Y esas son las que estoy colocando acá. Recuerden, la ilíaca interna da más ramas. Es una tontera aprenderse todas las ramas de la ilíaca interna. Pero si ustedes están estudiando pelvis, ahí sí tienen que saberlo. Pero para miembro inferior quiero que se acuerden tres. La arteria glútea inferior, la arteria obturatriz y la arteria glútea superior. La arteria glútea inferior va para los músculos pélvico-trochanterios, los isquiotibiales, el aductor mayor y el músculo glúteo medio. En cambio, la arteria glútea superior irriga a todos los glúteos. ¿Cuáles son los glúteos? Glúteo medio, glúteo mayor y glúteo menor. Y en cambio, la arteria obturatriz irriga al músculo ilíaco, al músculo obturador interno y al músculo elevador del ano. Recuerden esta arteria de acá. Esta que estaba dando la vuelta, esa arteria. Entonces, quiero que recuerden de esa forma. Esas arterias son las que principalmente se van a tocar. Ahora, ojo, región glútea. Todavía no estoy hablando de muslo. Para el muslo hay otras arterias que vamos a ver después. Ahora sí. Vamos a tocar ambas arterias. Primero, tenemos ahí a toda la pelvis y tienen que ver ese músculo. ¿Cuál es? Es el músculo piramidal o piriforme. Piriforme, quiero que se acuerden, el músculo piriforme. Ese músculo sale desde la cara anterior del sacro y se va hacia el miembro superior, perdón, al miembro inferior, al fémur. Tenemos la arteria ilíaca externa, que va a dar a su arteria principal, la arteria femoral. Y esto es pregunta de examen. ¿A partir de dónde nosotros decimos que acaba la arteria ilíaca externa y comienza la arteria femoral? A partir del ligamento inguinal. Una vez atraviesa la arteria, por debajo, claro, pasa, la arteria deja de llamarse arteria ilíaca externa y pasa a llamarse arteria femoral. Luego tenemos la arteria ilíaca interna, vamos a poner sus ramas importantes, la glútea superior, que va por encima del músculo piriforme, vean a la derecha la imagen, por encima, la glútea inferior, que va por debajo, y la arteria obturatriz, que ya la hemos visto antes, ¿no es cierto? La glútea superior, como ven atrás, va a dar dos ramitas, una rama superior y una inferior, pero acuérdense como glútea superior a secas, ¿ya? Recuerden, la glútea superior irriga todos los músculos glúteos. La glútea inferior también da dos ramitas chiquitas. La obturatriz sí, la dejamos ahí porque eso va más para el muslo. Esas dos arterias glúteas, la glútea superior y la glútea inferior, se anastomosan. Pregunta, ¿qué es anastomosis? La anastomosis es la unión de dos estructuras. En anatomía así le llaman. Si dos arterias se unen, se llama anastomosis. Si dos nervios se unen, también se le llama anastomosis. Y si dos venas se unen, también se llama anastomosis. Son las anastomosis naturales. Tú puedes anastomosar dos arterias en cirugía y también se le conoce como anastomosis. ¿Ya? Ahora, esta arteria femoral, recuerden, miren abajo, da una rama muy importante, que es la arteria femoral profunda. Pregunta de examen. ¿Cuál es la arteria principal del muslo? No se olviden, el muslo es donde está el fémur. ¿Quién irriga principalmente el muslo? La respuesta no es arteria femoral. La respuesta es arteria femoral profunda. La arteria femoral va a continuar su camino sin inmutarse. Solo da una rama, por así decirlo. Plac, bota. Escupe esa rama. Esa rama es la femoral profunda. La femoral profunda sí se encarga de dar todas las ramas para el miembro inferior, en este caso para el muslo, ¿ya? Vamos a ver luego qué ramas más da. Una de esas ramas que da la femoral profunda se llama circunfleja femoral lateral. ¿Cómo se van a acordar? Recuerden, ya hemos visto en Introducción a la Anatomía que hay dos conceptos, lateral y medial. Lateral significa lo que se va para la derecha, por así decirlo, lateral, más hacia el exterior, más fuera de la línea media. Ahí está, quiero que se acuerden así. Lateral significa lo que está más alejado de la línea media. Y medial es lo que está más cerca a la línea media. Pero esto puede confundirles un poco porque no solo hace referencia a la línea media del cuerpo, sino puedes colocar ejes adicionales, los que tú desees, y respecto a eso tú decir ya, esto es más medial que esta otra estructura. Eso lo vieron el primer día de clases. Pero por ahora, lateral es lo que está más lejos de la línea media y medial lo que está más cerca, ¿ok? Esta circunfleja femoral lateral, si se dan cuenta, tiene tres ramas, una rama media, una rama descendente y una rama ascendente. Esta rama ascendente es importante porque va a dar la irrigación de esta zona, ahorita lo vamos a ver. En cambio, la rama descendente sí no es tan relevante. Ustedes acuérdense de que tiene una rama ascendente. O lo único que quiero que se acuerden, que existe la arteria circunfleja femoral lateral. ¿Por qué lateral? Porque se va fuera de la línea media del cuerpo. En cambio, miren acá, la arteria circunfleja femoral medial, en vez de irse para afuera, se va para adentro y vuelve, pero por detrás.
vuelve. Por eso se llama circunfleja femoral medial. No porque vuelva, sino porque se va hacia medial y luego retorna. Por eso se llama circunfleja femoral medial. Ahí es bien clarito en la imagen. Estas dos se anastomosan, miren ahí la imagen, se anastomosan, recuerdan, anastomosar es unión, y todo en conjunto, junto a la arteria glútea inferior y su anastomosis con la glútea superior, van a formar un circuito. Este es el circuito de la rodilla, perdón, no de la rodilla, de la cadera, o circuito articular de la cadera. Aquí también se le suma otra arteria, que no quiero que recuerden todavía, que es la primera perforante. Las perforantes son ramas de la femoral profunda. La femoral profunda es una arteria bastante larga, que desciende hasta casi la rodilla, y en su camino va a dar ramas perforantes. Como ustedes recordarán, esta arteria femoral está en la cara anterior, está por delante, ¿no es cierto? No se olviden de eso, está por delante. Entonces yo les dije, la arteria femoral profunda irriga todo el muslo. Ustedes dirán, pero si está adelante, ¿cómo irriga? Ah, ya, gracias a las arterias perforantes. Generalmente son 4, que atraviesan los hiatos que forma el músculo aductor magno, lo atraviesan y llegan hacia la región posterior del muslo, y ahí sí están irrigando todo el muslo, ¿ya? Eso es lo que quiero que recuerden. Los músculos, créanme, lo van a dominar más cuando estemos en la práctica, porque es lo que más se ve. Por ahora estas arterias así tienen que recordarlas. Estamos anterior y algunas se van hacia atrás. Listo. Entonces espero que quede claro esta parte de la irrigación. Es la zona más proximal del muslo y la unión que tiene con el glúteo. Ahora luego vamos a ver el resto de la irrigación del propio muslo y luego de la rodilla y todo. Ahora, vamos a saltearnos esa zona y vamos a ver la inervación. Quiero que lo hagamos a la par para que no se me vayan perdiendo, ¿ya? Para que no se confundan. Vamos a ver esta imagen y vamos a recordar un poco. Miren, acá tenemos el sacro, acá tenemos el hueso coxal, todavía no estoy tocando músculos. Miren, acá está la cápsula articular, les dije, miren la cápsula articular. Acá tenemos al fémur. ¿Qué músculos estamos viendo? Miren acá, este es el músculo psoas-ilíaco. Acá está el psoas y acá está el ilíaco, y acá está el músculo psoas. Acá está el cuadrado. Le llaman el cuadrado de los lomos o el cuadrado lumbar. Y aquí, si se dan cuenta la disposición de las fibras, este es el músculo transverso del abdomen o transverso abdominal. ¿Por qué hablo de esta imagen? Porque aquí estamos viendo los orígenes de la inervación que va a ir hacia el miembro inferior. Ojo, no voy a tocar la inervación de la pared abdominal, no voy a tocar la inervación de la pelvis. Quiero que ustedes presten mucha atención y reconozcan qué nervios van a venir hacia el miembro inferior. Tenemos una dirección anterior, igualito que la arteria, y una dirección posterior. Como les había dicho antes, el anterior va hacia el espacio subinguinal o arcada crural, o hacia el canal obturador o agujero obturador. La dirección posterior, en cambio, va a ir hacia el foramen ciático mayor, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el origen del plexo lumbar? L1, L2, L3 y L4, ¿ya? De L1 a L4. ¿Por qué coloco de otro color L1? Porque L1 es el que menos aporta. L2, L3 y L4 son los principales, L5 no. Por eso se le llama lumbosacro al otro. Al sacro también le llaman lumbosacro, porque su principal aporte o un principal aporte es de L5. Este va a proporcionar inervación genital, inguinal y hacia el miembro inferior. La que nos importa es hacia el miembro inferior. También tenemos el foramen ciático mayor, que se origina un aporte pequeño de L4, L5, S1, S2, S3 y un poquito de S4, nada más. Ese es el plexo lumbosacro. Y miren, L4 más L5, y eso puede ser pregunta de examen práctico, se llama tronco lumbosacro. Es esto que está descendiendo acá. ¿Ven esto? Se llama tronco lumbosacro. Muy importante que aprendan a reconocerlo en las prácticas. Proporciona inervación genital, pélvica y hacia el miembro inferior. Solo que este se va por detrás. Pregunta de examen. ¿Cuál es la rama terminal del plexo sacro? El nervio ciático. ¿Cuál es la rama terminal del plexo sacro? El nervio ciático. Aunque sea un plexo, tiene su rama terminal. Y su rama terminal es el nervio ciático. Ahora, aquí ya más claro va a ser con esta animación. Miren, de nuevo estamos en la dirección anterior, los que van hacia la arcada crural o el canal obturador. Tenemos como orígenes L2, L3 y L4. Primero, tenemos el nervio subcostal, hilio hipogástrico e hilio inguinal. Si ustedes recuerdan, estos nervios son para la pared abdominal. Estos nervios no los vamos a tener en cuenta ahora. No van a ser parte del plexo lumbar, que nos importa a nosotros, para el miembro inferior. El primero tenemos al nervio génito femoral, que su origen es en L2, el nervio génito femoral. Si lo extrapolamos a la imagen de acá,
¿Cuál sería el nervio genitofemoral? Este. ¿Ya? El nervio genitofemoral. Más claro está acá, genitofemoral. Ahora, tenemos al nervio genitofemoral de L2. Luego tenemos al nervio cutáneo femoral lateral. Este cutáneo femoral lateral lo vamos a volver a ver después. Ustedes dense cuenta que se llama cutáneo porque va a inervar la piel, en este caso del muslo, la piel del muslo. No toda la piel del muslo, una zona, la región lateral del muslo. Luego tenemos el nervio más grueso e importante de esa zona, que se origina en L2, L3 y L4, que es el nervio femoral. Y luego tenemos el nervio obturador, que se dirige por el canal obturatriz o agujero obturatriz, no se olviden, agujero obturatriz, y va a llegar al compartimiento medial del muslo. Y luego tenemos el tronco lumbosacro, que recuerden se considera para el plexo sacro, por eso está de otro color. Ahora, estábamos en la cara anterior, no se olviden de la arteria, de las arterias que ya hemos hablado, y ahora lo vamos a unir todo. Acá tenemos al espacio subinguinal, tenemos al ligamento inguinal, la espina ilíaca anterosuperior, la espina del pubis, y acá tenemos la arcada crural. Hay unos músculos que también tenemos que reconocer acá. El músculo más largo del cuerpo humano, que es el sartorio, que si se dan cuenta se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se dirige de forma oblicua hacia la cara medial, y llega hasta la rodilla. Si se dan cuenta en la imagen, hasta acá abajo llega. Se inserta en una formación que se llama la pata de ganso. Tenemos el cuádriceps femoral acá, cuádriceps femoral, y tenemos, ya centrándonos en esta zona, primero aquí, este músculo grande y grueso, que recuerden se inserta en el trocánter menor, se llama el músculo psoas-ilíaco. Tenemos el músculo pectíneo, tenemos el músculo grácil acá afuera, y el aductor largo, ¿ya? Aductor largo, este es el pectíneo y este es el aductor largo. Ahora, ahí tenemos al músculo psoas-ilíaco, el músculo pectíneo y el ligamento inguinal. ¿Por qué hago énfasis en estos dos músculos? Creo que hay una pregunta. A ver, ¿alguien ha levantado su mano, por favor? Voy a prender su micrófono para no salir de la diapositiva. ¿O lo he escrito? Ya, si no, acabo esto y lo leo, ¿ya? A ver, continuamos un ratito. Este es la arcada crural, toda esta zona. Pero estos músculos que estoy colocando aquí es para que se den cuenta de algo. Este espacio subinguinal ya lo he limitado, no sé si se acuerdan. Ligamento inguinal y borde anterosuperior del hueso coxal. Lo que ustedes están viendo acá es parte de su contenido. Y acá hay un triángulo, si se dan cuenta. Ligamento inguinal, músculo sartorio y músculo aductor largo forman un triángulo. Ese triángulo se llama el triángulo femoral. No quiero que lo confundan. Arcada crural es ese espacio que hemos hablado antes. Este triángulo es la arcada femoral, perdón, el triángulo femoral. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, una vez ya queda claro esa distinción, para que no se me confundan, volvemos a la arcada crural. Tenemos la arcada crural acá. Esta arcada crural, allá, antes de eso vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Alguien levantó su mano? ¿Cuál es el músculo más largo? Allá, el músculo sartorio. Sí, el músculo sartorio es el músculo más largo del cuerpo humano. ¿Ya? Ahora sí. Vamos a ver la arcada crural, su conformación. Tenemos el hueso coxal, que tiene un borde lateral y un borde medial. Recuerden, acá está el ligamento inguinal. Hay un arco iliopectíneo que va a separar esto, que es la arcada crural, lo parte en dos. Este arco iliopectíneo tiene dos porciones, o dos lagunas. ¿Ya? Miren, no se olviden, espina ilíaca anterosuperior, espina del pubis. Esta laguna, que está dividida por el arco iliopectíneo, se llama la laguna músculo-nerviosa. Y tenemos otra, la laguna vasculolinfática. Y aquí sí quiero que se acuerden principalmente qué estructuras van a pasar. Primero, lo más lateral posible de la arcada crural, tenemos el nervio femoral cutáneo lateral. Tenemos el músculo psoas ilíaco. Y tenemos al nervio femoral, que es el nervio más grueso de esa zona, el nervio que más importa ahí. Y está pasando por la laguna músculo-nerviosa. Pero aquí sí, la laguna vasculolinfática es la más preguntada de todas. Y aquí hay una mnemotecnia para que ustedes lo recuerden. A su vez, en esta región de la arcada crural deben acordarse de algunas otras formaciones, como lo son el ligamento lacunar y este músculo pectíneo. El ligamento lacunar tiene otro nombre, o ligamento de Gimbernat.
Si es que ustedes ya llevaron anatomía, no hace falta que se acuerden tanto, pero los que aún no han llevado, sí les pueden preguntar esto, ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. Luego tenemos el ligamento que está encima del músculo pectíneo, que se llama el ligamento de Cooper. Aquí no lo he graficado. Ligamento de Cooper y acá el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. Y acá está el ligamento inguinal de Blanco, ¿no es cierto? Y aquí está bien formada la laguna vasculo-linfática. Esta es la más preguntada de todas. Está envuelto por una vaina que se llama la vaina femoral. Y aquí hay una mnemotecnia, bueno, sí, mnemotecnia, para que ustedes se acuerden, que es el navega. De lateral a medial empieza N de nervio, que es el nervio genitofemoral. No lo confundan con el cutáneo femoral lateral. Este es el nervio genitofemoral. Tenemos la arteria femoral, tenemos la vena femoral y el ganglio. Ga. ¿Ya? El ganglio, deben recordarse el nombre, es el ganglio de Cloquet. Ya también le llaman ganglio de Rosenmüller, pero por ahora acuérdense Cloquet. Entonces, ¿qué nervio tenemos en la laguna vasculolinfática? El nervio genitofemoral. En la laguna musculonerviosa, el femoral cutáneo lateral y el nervio femoral, que es el más importante de todos. Y no se olviden, están separados por el arco iliopectíneo. Ahora, seguimos la inervación. Ahora sí, la inervación posterior, la dirección posterior, ya acabamos con la anterior, hacia el foramen ciático menor y el foramen ciático mayor. Ya hablamos del foramen ciático menor, así que vamos a tocar el foramen ciático mayor. Ahora sí, graficadito. Tenemos los límites, que ya les he hablado, el músculo piriforme, que lo divide en dos, un suprapiriforme o supramuscular y un infrapiriforme o inframuscular. Tiene un contenido. Hacia arriba, el nervio y vasos glúteos superiores, nada más. Y hacia abajo, el nervio ciático, los nervios y vasos glúteos inferiores, otros nervios colaterales del plexo sacro, que no son tan relevantes, el nervio del músculo obturador interno, y los vasos pudendos internos, de los cuales ya les hablé, salen por esa zona y reingresan. ¿Ya? Seguimos. El foramen ciático mayor, ya hemos hablado del plexo sacro, sus orígenes, y ahí tienen al tronco lumbosacro, ya saben, que es parte del plexo sacro. Es un tronco que se origina, si bien en la región lumbar, tiene bastante relevancia en el plexo sacro. Ahí están viendo, este es el tronco lumbosacro con aporte de L4, tronco lumbosacro. Se une a las ramas S1, S2 y S3 y forma al nervio ciático, que es la rama terminal del plexo sacro. ¿Qué ramos colaterales van a ver? Tenemos al nervio glúteo superior, tenemos al nervio del músculo piriforme. Recuerden, el músculo piriforme está atrás y ahí tiene su propio nervio. Tenemos el nervio del músculo cuadrado femoral, que es parte de los pélvico-trocanterios. Nervio del glúteo inferior, nervio cutáneo femoral posterior. No se olviden de este, nervio cutáneo femoral posterior. Ya hemos hablado de un cutáneo femoral lateral, que se origina en el plexo lumbar. Deben recordarse. Entonces tenemos el cutáneo femoral posterior. Y tenemos el nervio del músculo obturador interno, que acá lo voy a graficar. Ahorita lo grafico. Miren acá, el nervio del glúteo superior va hacia arriba, sale por el espacio suprapiriforme. Hago referencia a lo que les coloqué acá. Vean el colorcito. Va hacia arriba. En cambio, el resto va hacia abajo. Todas esas ramas colaterales se dirigen por debajo del músculo piriforme. ¿Ya? Todas esas ramitas, son todas. ¿Por qué no les hago tanto énfasis? Porque estas ramas, como se dan cuenta, solo van hacia su músculo, nada más. Y dan otra que otra rama para colaborar con la inervación del resto de músculos de esa zona, que en sí son o los glúteos o los pélvico-trocanterios, que ahorita les voy a hablar un poco más de esos. Y aquí está el nervio para el obturador interno. Recuerden que les hablé del nervio pudendo. El mismo recorrido que están viendo allí para el obturador interno sale y reingresa, lo hace el nervio pudendo. El mismo recorrido, solo que este nervio para el obturador interno lo único que hace es se arquea, reingresa e inerva el músculo obturador interno. El que ya les hablé, ¿se acuerdan el grande que estaba acá? Solo lo inerva. En cambio, el pudendo, si reingresa, viaja por un canal o conducto que se llama, o mejor dicho, el conducto de Alcock o conducto del nervio pudendo, reingresa e inerva el periné, como les hablé antes. Y rama terminal del plexo es el nervio ciático. Esta imagen de nuevo, miren acá, este es el nervio para el músculo obturador interno. Si se dan cuenta, este es el foramen ciático mayor, foramen ciático menor, más chiquito, y este es el músculo obturador interno. Acá tenemos el van obturatriz, arteria obturatriz, vena obturatriz, nervio obturador. Y aquí tenemos una disección. Acá está el ligamento inguinal,
Tenemos acá la arcada crural, los vasos, en este caso la arteria femoral, la vena femoral, también se ve el nervio femoral, todos estos han sido cortados distalmente. ¿Qué significa distal? Más alejado. Tenemos el nervio obturador, vean cómo sale desde arriba, desde el plexo lumbar, no se olviden, el nervio obturador de la rama del plexo lumbar, viaja e ingresa por su agujero obturatriz. Y aquí no se ve, pero lo he graficado con flechitas, el nervio para el músculo obturador interno. Y este es el músculo obturador interno. Acá está el plexo lumbosacro. No se ve bien, pero el nervio ciático está atravesando toda esta zona. ¿Ok? Si ustedes se preguntan por qué no lo veo así, acá, es por la misma imagen que les presenté hace bastante rato, la segunda imagen, este es el músculo elevador del ano. Tendríamos que destrozar al elevador del ano para poder ver más, y no conviene, y no se hizo en esta disección. Seguimos viéndolo ahí. Si desean saber de qué libro es, si no me recuerdo es del Macmillan, es un libro de disección anatómica, ahí tienen las imágenes disecadas y ahí les señalan cada estructura. Una aplicación clínica de esta zona, porque es bastante importante saber reconocer. Miren, estamos desde una vista posterior, acá tenemos al glúteo mayor, si se dan cuenta. Ahí está saliendo el nervio ciático, y aquí ven al músculo piriforme. Hay un síndrome del piriforme, que tiene una clínica bastante parecida a la propia ciatalgia, o la que llaman la ciática. La ciatalgia, tal cual dice, es el dolor del nervio ciático, pero una de sus causas, ya saben que la ciatalgia puede ser por hernias, alguna malformación genética, malformación ósea, mejor dicho, pero otra es por el síndrome del piriforme, en la cual el músculo piriforme puede irritar al nervio, en este caso por una propia inflamación de la fascia del músculo piriforme, una compresión gracias a una hipertrofia mayor. La tercera causa, hipertrofia del músculo. Entonces, si se hipertrofia mucho, cuando rotas internamente el muslo, puede comprimir al nervio. Entonces puede provocar un poco de dolor, o en este caso hormigueos, si es que es muy repetitivo o dura mucho tiempo. Aprovecho esta imagen de la izquierda para recordarles un poco lo que les había hablado antes. Miren, acá está cortado en primer plano el músculo glúteo mayor. Acá está el músculo glúteo medio, que ha sido separado. Lo único que ven acá es el glúteo menor, mejor dicho, no inferior, glúteo menor. Por debajo de estos, en un plano más profundo, podemos ver qué cosa. Ay, no deja. Si no, así. Ya, acá. Este es el músculo piriforme. Si se dan cuenta, es como si por debajo estuviera pasando el nervio ciático, piriforme. Y ahora sí empezamos con el plano pélvico-trocantéreo. ¿Por qué se llaman músculos pélvico-trocantéricos o pélvico-trocantéreos? Porque van de la pelvis al trocánter. Y aquí quiero recordarles esto. Miren, esta zona de acá es el trocánter mayor. Aquí se están insertando casi todos los músculos. Acá tenemos la línea áspera del fémur. Una forma de reconocer la cara posterior del fémur es con la línea áspera. ¿Por qué se llama línea áspera? Porque hay un montón de músculos que se insertan en esa zona y la vuelven un poco áspera. Por eso se llama línea áspera. Y está en la cara posterior del muslo, de su diáfisis. Y acá está la epífisis proximal y en este caso el trocánter mayor. Empezamos. El primer músculo pélvico trocanterio es el gémino superior. Aquí está. Este es el tendón del músculo obturador interno. Tenemos el gémino inferior y tenemos el cuadrado femoral, el músculo cuadrado femoral. Esos son principalmente los pélvico-trocanterios. Este también, el piriforme también se considera, pero este plano es el que deben recordar, es un plano bastante profundo. Eso es gémino superior, tendón del músculo obturador interno, gémino inferior y cuadrado femoral. ¿Ya? Ahora sí, seguimos. Vamos a repetir lo que hemos hablado ahora con una animación. Estamos viendo la cara posterior. Vemos a quién, al músculo piriforme. Por encima sale una, recuerden, habíamos hablado de la arteria glútea superior, también viaja con su nervio, el nervio glúteo superior. Por debajo, el nervio ciático. También tenemos al nervio cutáneo femoral posterior. También tenemos al nervio glúteo inferior. Esos son los principales nervios que vamos a ver en esa zona. Si recuerdan, un poco, habíamos hablado también de un nervio para el cuadrado femoral. También hemos hablado de un nervio pudendo interno. También hemos hablado de un nervio para el músculo obturador interno. Son nervios que están en esa zona. O sea, acá deberían salir más nerviecitos. ¿Por qué no los grafico? Porque no son tan importantes. Son nervios que salen y ya llegan a una zona, excepto el pudendo. Pero el pudendo es un tema de pelvis.
así que no lo quiero tocar mucho ahora, porque si no, nos vamos por las ramas. Pero no se olviden, el nervio pudendo muy importante. El nervio pudendo nace en esta zona colateral del plexo sacro, sale junto a todos estos nervios, pero ¡plum!, reingresa y se vuelve a meter en la pelvis. En este caso se apega, más no lo inerva, ¿a quién? Al músculo obturador interno. Se apega al obturador interno y ahí va dando sus ramas para el periné, ya sea para el periné posterior o para el periné anterior. Ya, da todas ramas para esa zona. Seguimos. Ahora sí, con la rama terminal, que es el nervio ciático, es el nervio más voluminoso del cuerpo, pasa entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática acá, trocánter mayor acá. No se olviden, ligamento sacro tuberoso, acá está el sacro espinoso. Este nervio ciático descenderá hasta alcanzar la fosa poplitea. Entonces alcanza la parte más posterior de la rodilla y ahí da sus ramas terminales, que son el nervio tibial y el nervio peroneo común. No se olviden que pasa por detrás de un plano. ¿Por qué les digo por detrás? Si ustedes acá están viendo que el plano en realidad está por detrás, el nervio está por encima. Porque recuerden que en anatomía hay que hablar de posición anatómica y estamos viendo realmente la cara posterior. Entonces, estos músculos están pasando o están por delante del nervio o de la misma manera el nervio está por detrás de estos músculos. Entonces, el nervio pasa por detrás del plano pélvico trocantérico. En este caso, en orden de nuevo, el gemelo superior acá, músculo obturador interno aquí, músculo gemelo inferior acá y el músculo cuadrado femoral allí. Ya lo están viendo. Excepto otros dos músculos más que se encuentran, que se llaman pélvico-trocanterios, que es el músculo piriforme, que está acá, y el músculo obturador externo, que aquí no se ve. El músculo obturador externo está por delante. Seguimos con el nervio ciático. Ahí están viendo una imagen de su recorrido posterior. Acá está el nervio ciático, acá tenemos otros nervios. En este caso vamos a acercar la imagen. ¿Qué nervios también vemos acá? Nervio ciático, este es el nervio femoral cutáneo posterior. Acá está el nervio para el músculo obturador interno y el nervio pudendo. Acá tenemos el nervio glúteo inferior, acá está el nervio glúteo superior. En sí le podemos llamar van glúteo inferior, glúteo superior. No se olviden qué significa van, significa vena, arteria y nervio. ¿Ya? Seguimos. En la imagen de la izquierda observamos el nervio ciático y cómo da una rama para este músculo grandote de acá, que es el músculo aductor magno. ¿Qué significan los músculos aductores? Realizan aducción. Estos músculos aductores cierran las piernas, para que no se olviden. Cerrar a las piernas es la aducción del muslo. Ahora, ramos colaterales, en este nivel, solo son ramos musculares y articulares. No hay mucha relevancia y no hay que mencionar muchos nervios, pero sí hay relaciones en su trayecto. Primero tenemos este músculo de acá. No se olviden, esto es lateral y esto es medial. Lateralmente tenemos al músculo bíceps femoral. Tenemos al músculo semimembranoso, al semitendinoso y finalmente al aductor mayor, que lo he coloreado acá. Todo esto en sí está acá al fondo. Acá también está, ambos están en las dos imágenes, solo que el aductor mayor en esta imagen está al fondo. O sea, toda esta zona atrás está el músculo aductor mayor o aductor magno. Es como si el nervio ciático viajara en una camita y la camita fuera el aductor magno, ¿ya? Y quienes recubren esa camita junto al nervio son estos tres músculos, bíceps femoral, semimembranoso y semitendinoso. Ahí lo están viendo. A su vez, en la imagen de la derecha se observa cómo estos músculos, estos tres, se insertan en esta tuberosidad. ¿Cómo se llamaba esta tuberosidad? Se llama la tuberosidad isquiática, la que se encuentra en la cara posterior del hueso coxal. Ahora, aquí me detengo un poco. Ustedes se preguntarán, ya, hemos hablado de todos estos nervios, pero estos nervios más son musculares. ¿Quién inerva la región del glúteo, pero de forma sensitiva? No se olviden, ¿quién inerva de forma sensitiva la región glútea, no el muslo? Los nervios clúneos. Son estos de acá, ahí los pueden ver. Hay uno chiquito acá de verde también. Estos nervios clúneos son nervios sensitivos para inervar de forma sensitiva, redundando la región glútea. Se dividen en tres grupos, superiores, medios e inferiores. El único que quiero que recuerden bien es el inferior, que nace del nervio cutáneo femoral lateral. Es por eso que si acercamos la imagen, hasta el néter lo ha dibujado así, dos ramitos chiquititos. Esos son los clúneos. Acá también se ven, miren. Esos dos chiquitos son los clúneos. El nervio continúa e inerva la cara posterior del muslo. Por eso se llama nervio cutáneo femoral posterior. Inerva el muslo
de forma sensitiva en su cara posterior. Pero da unas ramitas adicionales que son los clúneos inferiores. ¿Dónde están los clúneos superiores y medios? Los clúneos medios nacen de los ramos dorsales de la región sacra y lo mismo para los clúneos superiores, pero ya no de la región sacra, sino de la región lumbar. Descienden hasta acá los nervios clúneos superiores. El más importante, clúneo inferior. ¿Ok? Hasta ahí espero todo claro. Con eso acabamos la parte de la región glútea. Ya dejamos la región glútea. Ya hemos hablado también un poco de la irrigación de la articulación coxofemoral. Ahora sí entramos propiamente al muslo, ya avanzando un poco más rápido. Tenemos el triángulo femoral, del cual ya les hablé. ¿Qué músculos lo conformaban? Eran dos músculos y un ligamento, son sus límites. El músculo aductor largo, el músculo sartorio y el ligamento inguinal. Ahí lo ven en la imagen de la izquierda, también se ve ese triángulo. Y eso se llama triángulo femoral. Ahí pasa un van. Y está cubierto superficialmente también. Es decir, si bien es un triángulo, tiene un límite superior, un límite medial, un límite lateral, tiene un piso, que son los músculos que les hablé antes, el músculo pectíneo y el músculo iliosoas, es su piso y tiene su techo. Y acá he colocado de color transparente su techo. Ahorita vamos a ver qué es ese techo. No se olviden, los vasos femorales están recubiertos por la vaina femoral. Sus límites, límite superior, ligamento inguinal, también se le llama base. Límite medial, el músculo aductor largo. Límite lateral, el músculo sartorio. Y su techo, no se olviden de esto sí es bastante importante, le pueden preguntar, es el techo, la fascia cribiforme. Está por delante de los vasos femorales y es una dependencia de la aponeurosis femoral. Y aquí quiero detenerme un poco. En el muslo, todo el muslo está envuelto, igual que en el miembro superior, igual que en la pierna, está envuelto por una fascia, que en este caso es una aponeurosis. No me voy a detener en cuál es la diferencia en fascia y aponeurosis, pero la forma más fácil de diferenciarlo es que la fascia puede ser cualquier tipo de conectivo, cualquier tipo de tejido conectivo. En cambio, la aponeurosis es como un tendón aplanado, está relacionado al músculo. Básicamente acuérdense así por ahora, después se va a ahondar un poco más en eso. Pero esta aponeurosis que envuelve a todo el muslo, generalmente lo confunden y le dicen fascia lata, ¿ya? Lo cual, ustedes pueden decir, pero yo he escuchado que la fascia lata en realidad es como un ligamento acá afuera en el muslo. Es no sé, un ligamento me dicen, ¿no? Que está en una sola zona del muslo. No, la fascia lata es toda la aponeurosis femoral. Todo lo que envuelve al muslo, todos los músculos están envueltos por esa fascia, se le llama fascia lata. ¿Hay un tendón en el borde lateral del muslo? Sí. Ese tendón tiene su nombre. Ese tendón, ¿cómo se llama? Es el tracto iliotibial. Ya no se olviden, tracto iliotibial. Aquí en estas imágenes no se ven. ¿Pero por qué les hablo de todo esto? Porque la fascia lata envuelve todo el muslo y justo en esta zonita del triángulo femoral se perfora. En varias perforaciones empieza a tener. Y estas varias perforaciones hacen que se le llame fascia cribiforme. ¿Ya? Cribiforme significa perforado. Seguimos con el triángulo femoral, pero ahora vamos a hablar del canal femoral o canal de los aductores. Este canal, lo que están viendo aquí, miren, recalcamos, este es su piso, el pectíneo, el músculo aductor largo, el iliosoas del triángulo femoral. Pero tenemos un canal que no lo confundan con el triángulo que lo estamos viendo superficialmente. El canal femoral o conducto aductor es por donde las estructuras que antes veíamos, estas estructuras de acá, van a discurrir o van a transcurrir, como se ve en esta imagen de acá, van a transcurrir. Hasta llegar casi a la rodilla, se le llama canal aductor o canal de los aductores. En esta imagen se ve mejor. Este es el canal de los aductores. Por esa zona viajan esos vasos. Ese van viaja por allí. ¿Ya? Seguimos con el triángulo femoral en una disección ahora. Allá, acá está el músculo tensor de la fascia lata y por acá está el tracto iliotibial. Miren, este es el tracto iliotibial, es engrosamiento de la fascia lata. No es otra cosa que un engrosamiento. El tracto iliotibial, y la fascia lata sería todo, pero acá ha sido disecada, acá ya no se ve la fascia lata. Acá hay un músculo extra, que es el músculo tensor de la fascia lata, lo vamos a ver también en la práctica, y acá tenemos el triángulo femoral. Tenemos la vena femoral, la vena safena magna, ahí se ha corrido un poco la animación, y la arteria femoral. Recalcamos la fascia cribiforme, que era lo que lo cubría, y ahí tenemos algunos ganglios linfáticos superficiales y profundos. Y aquí hay una pregunta típica de examen, que es la estrella venosa de Scarpa.
Ahí llega una vena, que es la vena safena magna, que es una vena superficial, como se ve en la disección acá, una vena superficial que se mete a la parte profunda y tiene varias afluentes, varias venitas, y eso se le llama la estrella venosa de Scarpa, y aquí tenemos una disección. Se le llama estrella por su propia forma. ¿Qué venas tenemos allí? Tenemos la vena circunfleja ilíaca, tenemos la vena circunfleja femoral anterior, la vena safena accesoria, esta es inconstante, tenemos la vena pudenda, las venas pudendas externas, profundas, y las venas pudendas externas superficiales, acá tenemos las dos, y tenemos la vena epigástrica superficial o vena subcutánea abdominal. Entonces, ¿cuáles serían? Acá, epigástrica superficial, circunfleja ilíaca, vena circunfleja femoral anterior, venas pudendas externa superficial y vena pudenda externa profunda. Esas son las venas, son 5, ¿ya? Y bueno, acá, voy a poner de otro color, tenemos a la principal de todas, que es la vena safena interna o vena safena magna o vena safena mayor. Esa vena es la que va a llegar y va a drenar en la vena femoral. Entonces, ¿qué es la estrella venosa de Scarpa? Son las venas que alcanzan la vena safena magna antes de desembocar en la vena femoral. Antes de desembocar en la vena femoral. Y forma parte del drenaje venoso superficial del miembro inferior. Seguimos. Triángulo femoral. Y aquí sí. ¿Por qué se le llama cribiforme? No es solo por esa vena, sino porque hay otras venitas que van a atravesar esa zona. Esas venas son las siguientes: la vena epigástrica superficial, perdón, la arteria epigástrica superficial, la arteria circunfleja ilíaca superficial, la arteria pudenda externa superficial y la arteria pudenda externa profunda. Son arterias. Acá hemos hablado de venas, cuidado que se confundan. Aquí hemos hablado de las venas de esta zona. En cambio, ahora estamos hablando de las arterias. Este sí es un tema que es interesante, porque esa fascia cribiforme despierta más curiosidad. ¿Por qué se le llama cribiforme? Y son por estas arterias. Pero no es tan preguntado. Lo que sí les pueden preguntar es los límites del triángulo femoral, cuál es el contenido del triángulo femoral. Lo hemos visto ya hemos visto su contenido acá. ¿Cuáles eran? El nervio, la arteria y la vena. Ese es básicamente el contenido del triángulo femoral y también el contenido del conducto de los aductores. De toda esta zona, parte de su contenido. Ya, seguimos. Como les mencionaba, estos atraviesan la fascia cribiforme. Ahora sí, seguimos con la inervación. Estábamos hablando del triángulo femoral. De nuevo, acá se ve el triángulo femoral y acá tenemos un nervio. Este nervio es el nervio femoral. ¿Qué debemos recordar del nervio femoral? El nervio femoral es un nervio mixto, pero solo se dirige hacia el muslo. Esto sería casi totalmente correcto, excepto por un nervio. Yo podría decir, el nervio femoral solo va para el muslo, para la cara anterior del muslo. Sería casi totalmente correcto, excepto por un solo punto. Que hay un nervio que además de todos estos va a llegar hasta la planta de mi pie, que es este nerviecito de acá, que están viendo de color azul. Ese nervio se llama el nervio safeno. Ahorita vamos a ir a ese. Tenemos varios ramos colaterales en la cavidad pélvica del nervio femoral. Tenemos ramos terminales que son exclusivos para el miembro inferior, como los que están viendo acá, un montón. Primero tenemos un ramo cutáneo anterior medial, un ramo cutáneo anterior lateral, ramos musculares para todos los músculos de la región anterior, del compartimiento anterior del muslo. Pero aquí sí, el importante, el nervio safeno. Se les pueden preguntar, los pueden agarrar con ese nervio. El nervio safeno viaja junto a la arteria femoral. No se olviden, miren, acá está la arteria femoral y ahí está viajando, pero atraviesa esta pequeña membrana, que es un tabique, que se llama tabique intermuscular vasto-aductorio. Pero quiero que se acuerden, atraviesa un tabique. Atraviesa ese tabique y se vuelve superficial de nuevo. Y va a inervar la región de la rodilla, la cara medial de la pierna, hasta casi la planta del pie, una pequeña parte de la planta del pie. Toda esa zona inerva. Es un nervio sensitivo, sensitivo. Son ramos infrarrotulianos y ramos cutáneos mediales de la pierna. Ahora sí, vamos al conducto aductor. Seguimos en la cara anterior. Ese conducto aductor permite el paso de las estructuras vasculonerviosas a través del muslo para alcanzar la fosa poplitea y dejar la arteria en su posición final, que es una posición posterior en la propia fosa poplitea. Aquí sí, esta parte no hace falta que ustedes la sepan. Generalmente se divide este conducto en dos, pero no. Aquí quiero que se acuerden. ¿Cómo se llama el conducto aductor? También le dicen conducto de Hunter, ¿ya? Sí, Hunter como cazador. Esto sí, siempre lo mencionan, ¿ya? Omitan esta zona de acá.
Eso sí, no quiero que distingan ahí nada. Conducto aductor o conducto de Hunter, ¿ya? Ahí lo pueden ver, miren, en esta zona de acá, en esta imagen se observa en la cara medial o en el compartimiento, sí, medial, encontramos al conducto de Hunter. ¿Qué están viendo aquí? Y aquí aprovecho para mencionarles. Todo este borde es la fascia lata. Todo es la fascia lata. Y la fascia lata tiene tabiques que van hasta el hueso. Esos tabiques permiten dividir los propios músculos y forman compartimientos. Estos compartimientos son compartimientos cerrados y tienen cierta presión. ¿Por qué les menciono esto? Porque es importante. Porque hay un síndrome que ustedes alguna vez van a ver en su carrera que se llama el síndrome compartimental. Y este síndrome hace referencia a cuando hay un aumento de presión bastante extrema o bastante superior dentro de estos compartimientos, generalmente por algún trauma previo. Y esto puede provocar la necrosis de los músculos o incluso, si es que digamos acá fuera el compartimiento medial, comprime la arteria principal y provoca necrosis o, en este caso, disminución del aporte circulatorio a la porción más distal del miembro inferior. Por ejemplo, les pondría un caso, si digamos tú obliteras la arteria femoral, por completo, no vas a afectar el muslo, porque tú sabes de que el muslo se irriga por la femoral profunda. Si tú solo obliteraste la femoral, no pasa nada con el muslo, pero ¿con dónde sí pasa algo? En tu rodilla, en tu pierna y en tu pie, porque la arteria femoral va hacia la rodilla, va hacia la pierna principalmente y va hacia el pie. No quiero que se confundan ahí, ¿ya? Aquí sí, esta parte omítanla porque va a ser confundirles más. Conducto aductor. Límites del conducto aductor, quiero que se acuerden de esto. Nada más. Límite, medial, aductor largo. Anterior, músculo sartorio. Y lateral, músculo vasto medial, ¿ya? Esos son los que quiero que recuerden. Nada más. Límite medial, aductor largo. ¿Dónde está el aductor largo? Está, bueno, no se trata tan claro, pero este es el aductor largo, ¿ya? Ahí está el aductor largo. Límite anterior, el sartorio. ¿Dónde está el sartorio? Acá vean. Este es el sartorio. Pasa por delante de ese canal, sartorio. Y el límite lateral, el músculo vasto medial. ¿Dónde está el vasto medial? Acá, miren. Este color no. Este es el vasto medial. ¿Por qué se le llama vasto medial? Porque el cuádriceps se divide en 4. Un recto anterior, un vasto lateral, un vasto medial, que es este, acá está el vasto lateral, vasto medial, y un vasto intermedio que se encuentra detrás de todos estos. ¿Ok? Seguimos. Aquí hay la arteria descendente de la rodilla, el nervio safeno, ya les hablé de estos. Miren, acá están. Estos dos, los que están viendo ahí, esos dos son la arteria descendente de la rodilla y el nervio safeno. Ambos están atravesando ese tabique y están dirigiéndose más superficiales. Ya les hablé del nervio y la arteria descendente de la rodilla, bueno, es una arteria que va a irrigar esta zona inferior de la rodilla. Tiene más importancia. Lo único importante de esta diapositiva son estos límites. Nada más, no quiero que se acuerden nada más. Conducto aductor, conducto de Hunter. Seguimos con la irrigación. Ahora sí, la irrigación propia del muslo. Vean acá. Este es el músculo aductor magno. Estamos viendo el compartimiento medial del muslo. Aquí tenemos otros músculos más, que es, por ejemplo, tenemos el aductor corto, tenemos el aductor largo, también tenemos al músculo pectíneo, que acá ha sido cortado. Este es el músculo pectíneo. Y ahora sí, tenemos la arteria femoral. Ahí están viendo toda la arteria femoral. Se dan cuenta, acá están los agujeros por donde pasan las perforantes y acá tenemos el hiato aductor. La arteria femoral tiene algunas ramas antes de dar la arteria femoral profunda, que son estas tres. Ya les he hablado de estas. Miren, está pasando por el conducto de los aductores. Conducto aductor llega al hiato aductor y pasa a llamarse arteria poplitea en la fosa poplitea. Ya no se llama arteria femoral, arteria poplitea. Pero, miren, ahí se ve en la animación. Vean acá abajo. Acá abajo, vean. ¿Se dan cuenta? Viaja hacia posterior, hacia la fosa poplitea. Pero aquí miren la arteria principal, arteria nutricia del muslo, que es la femoral profunda. Esta arteria femoral profunda, como ya hemos visto antes, ven en la animación, tiene la circunfleja femoral lateral y la circunfleja femoral medial. También tiene sus arterias perforantes, que ya les hablé de las 4 arterias perforantes. Ahí se ve. 1, 2, 3 y una más casi siempre tiene. 4 arterias perforantes.
Entonces, ¿cuál es la más importante de todas estas perforantes? La primera. Y así es como la principal arteria nutricia del muslo es la arteria femoral profunda. Seguimos con la arteria femoral profunda, repetimos un poco lo que ya se ha mencionado, pero aquí quiero añadirle algo al circuito que les hablé antes. ¿Se acuerdan de la irrigación de la articulación coxofemoral? Les mostré una animación. Todo está perfecto ahí. Unión de la arteria glútea superior con la glútea inferior. Esa unión va a dar una ramita para la circunfleja femoral lateral y medial y van a formar una anastomosis, un arco vascular. Pero aquí también se le añade la arteria obturatriz, con la cual, uniéndose con la primera perforante, va a dar la anastomosis cruciforme. Esa anastomosis cruciforme o anastomosis cruzada, más conocido así como anastomosis cruzada, es parte principal del circuito periarticular de la cadera, ¿ya? Y no lo confundan, aquí en la imagen pueden ver algo que les había mencionado antes. Tenemos la arteria obturatriz y vean cómo esta arteria obturatriz da una arteria que viaja por el ligamento redondo de la cabeza del fémur e irriga la cabeza del fémur. Por eso les decía, ¿cuál es la principal arteria de la cabeza del fémur? La arteria del ligamento redondo. También le llaman arteria de la cabeza del fémur, pero más conocidos como arteria femoral, perdón, arteria del ligamento redondo. Y esta arteria del ligamento redondo es rama de la arteria obturatriz, que es la que están viendo. Y miren, este músculo que está acá por encima es el músculo obturador externo, ¿ya? Músculo obturador externo. Esto de la anastomosis cruciforme es como algo adicional porque no es quizá el tema más importante al hablar de miembro inferior, pero sí es bastante interesante que recuerden eso. Anastomosis cruciforme. Ya, acabamos con muslo ahí y vamos a ir a la fosa poplitea. Ya hemos hablado de los vasos y las estructuras que van a pasar por delante del muslo y las que pasan por detrás. Ya hemos hablado principalmente del nervio ciático, porque es el único que pasa por detrás. Y todos estos confluyen en la fosa poplitea, como les había dicho antes. Todo va a confluir ahí, en esa fosa poplitea. Vamos a ver los límites. La fosa poplitea está limitada superiormente o superomedialmente por el músculo semimembranoso, músculo semitendinoso, el músculo bíceps femoral. Miren acá, este es el músculo bíceps femoral. Tenemos el gastrocnemio, que son los gemelos, ¿no? No los géminos, gemelos que están inferior, cabeza medial, cabeza lateral del gastrocnemio, y acá, más al fondo, si se dan cuenta, tenemos al músculo plantar largo. El músculo plantar largo, como ustedes saben, va a llegar hasta el tendón rotuliano. Y todo eso es el límite de la fosa poplitea, tiene forma de rombo. Ahí están viendo las estructuras que van a pasar. Tenemos su piso, que es la cápsula de articulación de la rodilla, y además las porciones cercanas al fémur y la tibia, e inferiormente, de color azul aquí ven, al músculo popliteo, parte del piso. Y el techo está formado por una fascia, que es la continuación de la fascia lata, que es la fascia de la pierna. A su vez, aquí es importante, como se ve en la imagen, está perforado por una vena, que es la vena safena menor. ¿Se acuerdan? En el triángulo femoral hay una vena que va a ingresar, que es la vena safena mayor. Acá viene la vena safena menor. ¿Cuál es su contenido? Arteria poplitea, vena poplitea, nervio tibial y nervio peroneo común. Dato es que ustedes recordarán que el nervio ciático está acá. ¿Dónde termina el nervio ciático y da sus ramas terminales? En el vértice de la fosa poplitea. Allí deja de ser nervio ciático y da sus dos ramas terminales, que es el nervio tibial y el nervio peroneo común, que son los nervios ya para la pierna. ¿Ok? Ahora sí. A ver, ¿qué dato relevante hay que mencionar acá o qué cosa hay que recordar? Primero, que hay dos venas superficiales. Acá, recuerden, a la fosa poplitea llega la vena safena menor. En cambio, la vena safena mayor llega en el triángulo femoral. Y lo segundo, y aquí ya quiero hablarles de esto, son las zonas de pulso del miembro inferior. La primera zona de pulso es en el triángulo femoral. Tú puedes palpar pulso a nivel casi de tu pelvis, casi de tu cadera. En el triángulo femoral palpas pulso gracias a la arteria femoral. Luego en la fosa poplitea palpas pulso también, que se llama pulso popliteo. Ese pulso sí es importante que ustedes sepan palparlo. Y luego hay dos zonas más de pulso que ahorita vamos a tocar. El pulso pedio y el pulso tibial posterior. Ya luego lo vamos a tocar, ahorita vamos a verlo. Acá está la arteria poplitea, la están viendo, arteria poplitea.
Se origina en cuanto la arteria femoral atraviesa el hiato aductor, que ya les hablé, hiato aductor está acá arriba. Y de todas las estructuras que están en esta zona, la arteria es la que está más al fondo, la más profunda, es decir, la menos expuesta. Esta arteria finaliza, deja de ser la arteria poplitea cuando atraviesa el músculo sóleo, que acá están viendo. Todo este músculo grande es el sóleo. Miren, acá están los dos gastrocnemios cortados y todo esto es el sóleo. ¿Ya? Ese es el músculo sóleo. Seguimos. Y da sus dos ramas terminales, la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. Quizá alguno de ustedes ha escuchado de una arteria peronea, pero esa no es rama terminal de la arteria poplitea. Ustedes recuerden que hay dos tipos de ramas, una rama terminal y una rama colateral. Las ramas colaterales son todas las ramas que da la arteria antes de terminar. Las ramas terminales son las arterias que le dan fin a la arteria de la cual estamos hablando. En este caso, la tibial anterior y la tibial posterior dan fin a la arteria poplitea. Pero la arteria tibial posterior después va a dar una rama colateral que es la arteria peronea o arteria fibular. Colaterales importantes de la arteria poplitea, aquí las tenemos. Primero, dos arterias que se van hacia los músculos gastrocnemios que se llaman arterias surales, que va hacia la cabeza de los gastrocnemios. Y luego tenemos parte de la red articular de la rodilla formada, miren, ahí está la arteria poplitea, por la arteria superior medial, la arteria inferior medial, la inferior lateral y la superior lateral. En conjunto, estas arterias van a irrigar o van a formar un circuito periarticular de la rodilla. Como hemos hablado, un circuito periarticular de la cadera, acá tenemos un circuito periarticular de la rodilla. Tiene otro nombre, también les llaman arterias geniculares. Pero este nombre más se usa en San Fernando, también les llaman geniculares. Pero también pueden recordarlas así, como arteria superior medial, superior lateral, inferior medial e inferior lateral. Y luego tenemos las arterias surales que van para los gastrocnemios. Ahí acaba la poplitea y ahí tenemos sus ramas terminales, la tibial anterior, una de ellas. Vamos a comenzar con esa. La arteria tibial anterior es una de las ramas terminales, pero directamente atraviesa esta estructura de acá, que se llama la membrana interósea. ¿Se acuerdan que les dije que estaba posterior? Ya. Ahora, gracias a este agujerito, que es el foramen superior de la membrana interósea, lo atraviesa y se vuelve anterior. Ahora se va al compartimiento anterior de la pierna. Lo malo de estudiar miembro inferior es de que la mayoría de estos músculos más son memorísticos, más los tienes que memorizar. Por eso yo les voy a pasar unos cuadros donde ustedes van a tener qué músculo es, quién lo inerva y qué movimiento tiene, que les va a ayudar a que se les memorice o lo aprendan más rápido, ¿ya? Y de paso en su práctica así lo pueden revisar y se les va a hacer un poquito más sencillo. Se los voy a pasar acabando la clase. Entonces tenemos ahí la membrana interósea, lo atraviesa la arteria tibial anterior y llega hacia el compartimiento anterior de la pierna. La pierna tiene 4 compartimientos, un compartimiento anterior, un compartimiento lateral, que es el más pequeño, y un compartimiento posterior a secas. Pero el posterior se divide en 2 compartimientos, un posterior profundo y un posterior superficial. ¿Ya? En este caso estamos viendo el compartimiento anterior y aquí ven a la arteria tibial anterior. Si ustedes están atentos se van a dar cuenta que viaja con un nervio. Este nervio es acá arribita, miren, si ven la flecha, lo que les estoy dibujando acá, ese nervio se llama nervio peroneo común. Da una rama superficial y una rama profunda, que se llaman así, nervio peroneo superficial y nervio peroneo profundo. El peroneo profundo viaja con la arteria, con nuestra arteria de la que estamos hablando, que es la tibial anterior. Esta tibial anterior tiene ciertas relaciones que acá pueden revisar. Detrás de ella está la membrana interósea y delante está el músculo extensor largo de los dedos. Y se prolonga ¿hasta dónde? Hasta un retináculo extensor. Acá no se ve, no hay una imagen explícita para eso, pero el retináculo, que es un retináculo, es como una membrana que sujeta los tendones que están en esa zona. ¿Por qué se llama retináculo? En este caso es un retináculo extensor, porque sostiene los músculos extensores de esta zona. En el compartimiento anterior tenemos los músculos extensores largos. Entonces estos extensores van a descender hasta el pie y van a ser sostenidos por este retináculo extensor. Hay 2 retináculos, uno superior y uno inferior.
Cuando la arteria tibial anterior pasa por debajo del retináculo inferior, pasa a llamarse arteria dorsal del pie, o arteria pedia, así también la llaman, arteria pedia. Ahora, esta arteria dorsal del pie, como les dije, a partir del borde inferior del retináculo inferior, que es un retináculo extensor, entonces una vez lo atraviesa este borde inferior, pasa a llamarse arteria pedia, y acá la están viendo, toda esta es la arteria pedia. Esta arteria pedia da una arteria arqueada, da metatarsianas dorsales, pero lo único que quiero que recuerden es que acá está la arteria pedia. Y va a formar el arco dorsal del pie, que es lo que están viendo acá. Bueno, no se nota tanto, pero este es el arco dorsal, la arteria arqueada y el arco dorsal del pie. Ese arco es el que va a dar la irrigación en la región del dorso del pie, y a su vez da una primera perforante, que está en el primer espacio intermetatarsiano. Pero, ¿qué quiero que recuerden de este espacio? Este espacio sí es importante. Primer espacio intermetatarsiano, porque esta es la tercera zona de pulso. Esta tercera zona de pulso se encuentra en este primer espacio intermetatarsiano. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque tú tienes que colocar tus 3 dedos en ese espacio y ahí vas a poder palpar pulso. O sea, tú tocas esa zona y ya, ahí debes sentir. Y ese es el pulso pedio. ¿En qué tipo de pacientes principalmente les haces eso? En pacientes diabéticos, que hay sospecha de pie diabético. Entonces tú puedes decir, ah, ya, el pulso se palpa bien, 3 cruces le pones. Es un poco subjetivo, tiene que poder palparse. Si no se palpa, ya hay una alteración en la vasculatura, entonces la microvasculatura. Eso se le llama microangiopatía diabética. Y generalmente en los pacientes con pie diabético es lo que ocurre. Ya no les palpas bien el pulso, se hacen una herida y plan, y empieza el pie diabético. Ahora, dejando esto de lado, esta es la tercera zona de pulso, vamos a ir a la zona posterior, que es la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Tenemos esta arteria tibial posterior. Recuerden, yo les dije que nace la tibial posterior. Miren, vamos a acercar esta imagen. Acá tenemos a la arteria poplitea. Da sus 2 ramas. Pasa el arco del sóleo, este es el músculo sóleo, pasa el arco del sóleo, desciende, y acá tenemos una arteria, la tibial posterior, otra arteria, la tibial anterior. Esta tibial anterior ya la hemos visto. Acá está la tibial posterior y va a dar 2 ramas. La propia tibial posterior y su rama colateral, la fibular o peronea. Fíbula o peroné es lo mismo, ¿ya? Fíbula o peroné es lo mismo. Por eso se llama arteria fibular o arteria peronea, ¿ya? Y ahí estamos viendo su recorrido. ¿Qué más debemos resaltar acá? Miren, acá tenemos las geniculares. Recuerden que les hablé. Las 4 geniculares o lateral medial, lateral, lateral superior, lateral inferior, medial superior y medial inferior, o geniculares a secas. Tenemos las surales, acá arriba esas 2 surales. Pero vean también, acá tenemos, ¿a qué nervio? Este es el nervio tibial, secas, nervio tibial. Y acá, no, o sea, el propio Netter lo omitió ese recorrido, pero acá se ve, ¿a quién? A un nerviecito. ¿Ese nervio cuál es? Es el nervio peroneo común, el que les hablé antes, que luego cuando se va hacia adelante se divide en 2, el peroneo profundo y el peroneo superficial, ¿ya? Listo. Ahora, continuando el recorrido, tenemos a la arteria peronea. Esta arteria peronea está destinada únicamente a la pierna, solo va a la pierna. Varía en diámetro y se introduce en el músculo flexor largo del dedo gordo. Tiene ¿qué ramas terminales? Una maleolar lateral y una rama perforante. Esto sí puede ser interesante para alguien que le guste los datos extra. La rama perforante, ¿por qué la menciono? Porque si se acuerdan esta imagen que les mostré aquí, vean, esta es la membrana interósea, lo que está de anaranjadito. Si se dan cuenta, arriba tiene un hueco. Ese foramen superior, o foramen interóseo superior, permite el paso de esta arteria, que es la arteria tibial anterior. Pero si se dan cuenta hay otro huequito abajo. ¿Por qué grafican ese agujero? Es gracias a eso. Esta arteria, la peronea, se anastomosa con la tibial anterior, gracias a ese agujero. Si se dan cuenta en la imagen acá lo grafican. Ahí se ve, ¿ven? Lo perfora la membrana interósea. Y al perforarlo, llega a la tibial anterior. Entonces, ¿qué arterias se anastomosan? La fibular y la tibial anterior. Listo, eso es lo más interesante de la peronea, porque la peronea no la preguntan mucho, la que siempre preguntan es la tibial posterior. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver.
Primero, la tibial posterior, como ya hemos visto, nace, es rama terminal de la poplitea. Viaja entre el músculo tibial posterior y el músculo flexor largo de los dedos. Ahí lo pueden ver, tibial posterior de anaranjado y flexor largo de los dedos de azul. Cuando la arteria alcanza el túnel del tarso, y aquí vamos a acordarnos de algo, esto les debe sonar, hay un túnel del carpo en la mano, sino en la muñeca. Acá tenemos un túnel del tarso. En la muñeca, ¿cómo se forma el túnel del carpo? Cuando el retináculo flexor cierra ese canal, que antes era un canal, cuando tenemos solo huesos es un canal, ahora se vuelve un conducto, que es el túnel del carpo, lo cierra el retináculo flexor, pasan las estructuras por ahí dentro, ¿no es cierto? Acá lo mismo, hay un túnel del tarso, que está formado, miren acá la imagen inferior derecha, formado por ¿quién? Por un retináculo, en este caso, flexor, un retináculo flexor. Y este retináculo hace que a esa zonita, a esta zona de introducción, se le llama túnel del tarso. Como dice acá, el retináculo flexor se bifurca, o bueno, lo que marca este límite es el retináculo flexor. Y aquí sí, ya empezaríamos a hablar de pie. Por ahora no lo vamos a tocar, empezaríamos a hablar de pie. Pero, ¿por qué hago un paréntesis acá? Porque esta zona es la última, la cuarta zona de pulso. No se olviden, estamos viendo qué cosa, la cara medial. Estamos viendo la cara medial, la cara interna. Ese es el pulso tibial posterior. Y ahora sí, miren esto. Importante que recuerden. ¿Esto de acá qué es? Es mi tibia, ¿sí o no? Es mi tibia. Acá también estás viendo tu tibia y acá estás viendo al peroné. Ahí estás viendo ambos. Voy a ponerle otro colorcito. Acá estás viendo a tu tibia y peroné. Lateralmente, miren, la tibia acá forma algo que se llama maleolo. Si tú te acuerdas bien de miembro superior, en miembro superior tú puedes palpar, miren, vean su mano, los que están ahorita presentes, vean su mano, y en la muñeca van a ver una superficie de relieve, hay un relieve ahí. Ustedes vean su muñeca, ustedes pónganse en posición anatómica, no se olviden, la posición anatómica es las palmas mirando hacia anterior, y volteenlas, que ya no miren hacia anterior, sino volteenlas. Ahora están viendo el dorso de su antebrazo y de su mano. Y ahí ven un relieve. Ese relieve se llama apófisis estiloides. En este caso, si ustedes están viendo esa apófisis estiloides, está cercana hacia el quinto dedo, hacia el dedo meñique. Entonces, esa apófisis estiloides, ¿a qué hueso estará relacionada? En la mano, me refiero, en la muñeca. Ustedes deben recordar que se asocia al cúbito. Entonces, hay otra apófisis estiloides que se asocia al radio. Son dos apófisis estiloides. En cambio, en miembro inferior, así igualito hay relieves que tú también puedes palpar si tocan. Hay un relieve en medial y hay un relieve bien notorio en lateral. Se llaman maleolos. No se olviden, maleolos. En este caso, este es el maleolo medial. Por eso que hay otro nombre. No solo existe el túnel del tarso, también se le llama canal retromaleolar medial. Ese es el nombre de la terminología internacional anatómica. Pero da igual, ustedes acuérdense como túnel del tarso. Solo para el que quiera acordarse ese dato extra, porque la terminología es lo que nosotros debemos manejar ahora, se le llama canal retromaleolar medial o también túnel del tarso. En este túnel ya está pasando la arteria que luego se divide durante el paso del túnel en una arteria plantar medial y una arteria plantar lateral. Son sus dos ramas terminales. Como dice, plantar medial va por el borde medial. Plantar lateral va por el borde lateral. Y esta, recuerden, les había dicho que en el dorso, la arteria pedia daba una rama profunda, una rama perforante. Y esta arteria plantar lateral se anastomosa con la plantar profunda que viene del dorso del pie. ¿Ya? Esa es la tibial posterior. Ahora, terminamos con arterias y vamos con inervación. Esta imagen es muy bonita, como se dan cuenta de que acá este nervio, que es el nervio peroneo común, está dándole una vuelta por 2 centímetros por debajo, vamos a ponerle acá 2 centímetros, por debajo del borde superior del peroné, en este caso por su cuello. Está viajando por el cuello del peroné y va a dar sus dos ramas terminales, la profunda y la superficial. Y da un ramo. El nervio, acá lo voy a poner, peroneo común, da un ramito que es el nervio cutáneo sural lateral. Este sural
da la inervación sensitiva de esta zona. El nervio peroneo común, recorrido oblicuo en el vértice superior de la fosa poplitea, se divide en nervio peroneo profundo y nervio peroneo superficial. Ya les hemos hablado de esto, en el cuello del peroné. Ya han visto esta imagen, ya saben que este es el peroneo superficial y este es el peroneo profundo. El peroneo profundo viaja con su arteria, que es la arteria tibial anterior. Los colaterales, uno, el nervio cutáneo sural lateral, que ya les hablé, que se comunica con el cutáneo sural medial para el músculo tibial anterior. Para ese músculo va. Acá esta es otra imagen, ambas imágenes son bien parecidas. Acá se ve la rama superficial y acá se ve la rama profunda. Ambas ramas son relevantes, rama superficial y rama profunda. Tenemos el nervio peroneo profundo que atraviesa las inserciones del peroneo largo y toma el mismo recorrido que la tibial anterior. Tiene sus ramos terminales que son un ramo lateral y un ramo medial. No es tan importante, lo único que quiero que recuerden es su recorrido. Luego tenemos el nervio peroneo superficial, que viaja en el espesor del músculo peroneo largo, por fuera del peroné, lateral al peroné. Pero, ¿qué es importante acá? Que sepan reconocer qué zonas inervan. Por ejemplo, aquí están viendo el nervio cutáneo sural lateral. Deben recordar que el cutáneo sural lateral es rama colateral ¿de quién? Del peroneo común. Cutáneo sural lateral es rama colateral del peroneo común. Pero también tenemos el nervio peroneo superficial, que inerva toda esta zonita. Todo, hasta el dorso del pie. Y tenemos el nervio peroneo profundo, que superficialmente inerva este triangulito. El espacio que se encuentra entre el primer y el segundo dedo. Eso inerva sensitivamente el peroneo profundo, o sea, en tu piel. ¿Quién inervará? Pregunta, ¿quién inervará esta parte medial? ¿Quién lo inerva? ¿Se acuerdan que les dije hace bastante tiempo? El nervio safeno. Le voy a poner una S ahí. El nervio safeno, que es parte del nervio femoral. Y luego acá ustedes están viendo al nervio sural. Cuando los dos nervios cutáneos surales laterales se unen, van a formar un solo nervio, que están viéndolo acá. Este único nervio está formado ¿por quién? Por el cutáneo sural lateral, que es rama del peroneo común, y por el cutáneo sural medial, que acá lo están viendo, que es rama del tibial. Se juntan y forman el nervio sural. Muy importante que sepan reconocerlo, el nervio sural. Y ese nervio sural es lo que estamos viendo acá. Y inerva una partecita de la planta todavía. Pero acá lo vamos a ver de nuevo, de la parte posterior. Seguimos. El nervio tibial, colaterales importantes, el cutáneo sural medial, también hay ramos calcáneos. Acá está el cutáneo sural lateral. Acá tenemos el nervio cutáneo sural medial, pero en conjunto le vamos a llamar como nervio sural. Este va a inervar la parte posterior de la pierna y pasa justo en la línea media entre los dos gastrocnemios. Todo lo que ven de rosado está inervado por el nervio sural, inclusive estos ramos calcáneos. Ahora, si les digo nervio plantar lateral, ¿esta es rama de quién? Del tibial posterior. Si les digo nervio plantar lateral, rama del tibial. Nervio plantar medial, rama del tibial. Nervio safeno, y aquí sí lo voy a poner de otro color. Lo había puesto antes de color rojo. De nuevo, nervio safeno. ¿Viene desde dónde? Viene desde el miembro, perdón, desde el muslo, con el nervio femoral. Y toda esta zona medial lo inerva el nervio safeno. No se olviden, la zona medial. Eso es de forma sensitiva. Es importante que recuerden qué parte está inervada por tal nervio. Ya luego de eso pueden hablar de las regiones sensitivas, si es S1, S2, S3, S4 o S5. En este caso acá estamos hablando de L, no tanto de S, porque la región sacra, o L y S, la región sacra que sería para S3, S4 y S5, eso ya está a nivel del periné. En cambio, S1, S2 y hasta S3 incluso, si hablamos de miembro inferior. Ahora sí, esa es la inervación sensitiva de todo el miembro inferior. Ya para terminar, lo último que nos faltaría, ya completando toda esta zona de vascularización e inervación, recuerden que miología y osteología lo vamos a ver más en la práctica, pero para miología les voy a pasar los cuadros que les mencionaba. Ya vamos a terminar con el drenaje venoso. El drenaje venoso del miembro inferior lo vamos a resumir de forma bastante sencilla. ¿Por qué?
porque es más fácil. Sencillamente ustedes ven una arteria, ya conocen el nombre de esa arteria, y esta arteria va a tener una arteria que se conoce como satélite. Su arteria satélite lleva el mismo, su vena satélite lleva el mismo nombre. Si es una vena pequeña, generalmente tiene 2 satélites. Si es una vena grande, tiene un solo satélite. Pero lleva el mismo nombre que la arteria. Digamos, arteria poplitea tiene su vena poplitea. Arteria femoral, vena femoral. Si hablamos de arteria tibial anterior, tiene sus 2 venas satélites, sus 2 venas tibiales anteriores. ¿Ya? Las venas de toda esta zona forman parte de la red venosa profunda. Este es el sistema de las satélites y van a drenar en conjunto y van a seguir el mismo recorrido que las arterias. Bastante sencillo. Pero tenemos que hablar de la red venosa superficial, que es la más relevante y la que más van a preguntarles. Por ejemplo, tenemos acá la vena poplitea, que es parte de la red venosa. O sea, la vena poplitea es parte de esta red venosa profunda. Va a recibir las venas que hemos hablado antes. La vena poplitea recibe la vena tibial anterior, la vena tibial posterior, la vena fibular o peronea. Esas se van a confluir, las venas de la rodilla también confluyen y forman a la vena poplitea. Pero también hay una afluente bastante interesante, que es esta de acá, que es la vena safena menor o safena externa. Esta vena safena externa, no se olviden, que es parte de la red venosa superficial. ¿Qué otra vena es parte de la red venosa superficial? Esta de acá, la safena magna. Esta vena safena magna es parte de la red venosa superficial. ¿Qué quiero decir con red venosa superficial? Las venas que van a estar por fuera de la saponeurosis de la pierna o el muslo, están por fuera. Entonces, tienen momentos en los cuales van a ingresar a la red venosa profunda, porque tienen que llegar al corazón. Y para la vena safena menor es la fosa poplitea, donde ingresa a la vena poplitea. En cambio, la vena safena magna ingresa a la vena femoral a nivel de ¿quién? Del triángulo popliteo con la estrella venosa de Scarpa. No se olviden de eso, pero ya lo hemos mencionado antes. Ahora, por ejemplo, acá tenemos la vena poplitea, que luego se vuelve la vena femoral. A la vena femoral le llega la vena safena magna, y estas en conjunto forman la vena ilíaca externa. Luego, en la región glútea tenemos la vena glútea superior, la vena glútea inferior, que van a formar la vena ilíaca interna. Y estas 2 venas ilíacas van a formar la vena ilíaca común y luego la vena cava inferior, y esto va a llegar al corazón. Entonces, lo único que quiero que recuerden es que hay una red venosa profunda que lleva el mismo nombre que las arterias, y lo más preguntado es la red venosa superficial, que habla de la safena magna y de la safena menor, que se encuentra acá. La safena menor. Vena safena menor. Esta vena safena menor va a drenar en la fosa poplitea. Ambas son partes ¿de quién? Del sistema de drenaje venoso superficial. ¿Ya? Entonces, chicos, con eso acabaría la parte de miembro inferior. Eso sería todo por este capítulo. Si alguien tuviera alguna duda, estoy un rato más para responderla. Recuerden que el resto de ya lo más visible, por así decirlo, lo más de lo que ustedes pueden aprender más que es en huesos y la miología, lo van a ver más en su práctica. También van a volver a tocar esto, pero la idea es de que ya tengan claro esta parte de la teoría y así no se pierdan durante la práctica, porque si no se puede avanzar un poquito menos. Pero si ustedes lo tienen más claro, va a ser más sencillo mientras lo revisen en su práctica. Listo, chicos, si tienen alguna duda, pueden hacerla ahora. Si no, ya nos estamos viendo durante sus prácticas. Cualquier cosa acá estoy para responderla. Si no, le voy a dar paso a mi compañero para que continúe. Listo, chicos, gracias y buenas noches.